Recording in progress. Hola a todos, buenos días. Buen día, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Ya, vamos a comenzar. Lo que hoy vamos a ver
las técnicas de análisis en interpolación. ¿Ya? La interpolación es una ciencia que es bastante común en ciertas industrias, ¿ya? No es que todas las industrias o de de los profesionales que usen sistemas de información geográfica o que estén en la industria de la geociencia, no es que todos utilicen este tipo de técnicas. Eh, Son, por ejemplo, bastante utilizadas más que nada en la geología, en la agricultura y en la hidrología o meteorología, más que nada. ¿Ya? De hecho, lo que quienes trabajan o estudian temas de geoestadística eh, es es harto estudio, ¿ya? Comúnmente esto suele ser que sean, por ejemplo, en el caso de la universidad, para los que estudian geología, por ejemplo, son ramos completos semestres completos de geoestadística. Eh, También me ha tocado algunas veces compartir con algunos geólogos y conversando de estos temas. Ellos se especializan mucho con diplomados específicos en geoestadística o algunos programas de magíster también que cubren este tipo de análisis espacial, ¿ya? Entonces hoy más que nada lo vamos a ver desde el punto desde la vereda nuestra, ¿ya? De la vereda de un ingeniero geomensor o cartógrafo, del punto de vista como del modelo, de entender eh, cómo, para qué funciona, entender cómo se analiza, cuáles son los tipos de interpoladores en este caso que existen, y también del punto de vista análisis, ¿ya? De cómo se ejecuta y qué cosas yo debo tener como cuidado al realizar, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, acá hay mucha estadística, ¿ya? Estadística descriptiva y también ya del punto de vista análisis con estadística. Por lo tanto, hay que tener varios conceptos como claros de poder decir hasta dónde uno puede llegar, ¿ya? Porque a veces hay ciertos tipos de análisis que uno quisiera lograr y a veces la estadística no va a ser capaz de resolverlo. O también puede suceder de que los datos no permitan una interpolación porque en realidad el modelo va a propagar mucho error, ¿ya? Eh, entonces, por eso también es importante a veces al hacer este tipo de análisis, y por eso, por ejemplo, es algo que está más arraigado en los geólogos, porque se nutren estudian más temas estadísticos para poder definir cuándo este modelo se ajusta bien o no, ¿ya? O en el caso que se ajuste, lograr que se ajuste lo mejor posible, porque esto requiere mucha iteración y ensayo y error. Eh, eh, Alguna vez en lo personal trabajé mucho con estadística, pero nos veíamos enfrentados, por ejemplo, de que la geoestadística no resolvía los problemas que nosotros nos estábamos proponiendo, ¿ya? Por ejemplo, nos tocó mucho explicar comportamientos humanos, ¿ya? Por ejemplo, de cómo se movía la gente, por dónde se movía, por qué se movía hacia ciertos sectores, etcétera, que obviamente sabemos que están influenciados principalmente por casa, trabajo, ocio, obviamente. Em, pero pero sucedía de que ese movimiento pudiese explicar más que nada, por ejemplo, en el caso que nosotros estudiamos mucho era ventas, ¿ya? Que ese movimiento cómo podía explicar de que ciertos comercios pudiesen vender más o menos. Y siempre estudiamos mucho de temas de geoestadística. Pero también les cuento como el otro lado, de que a veces no siempre la geoestadística va a funcionar bien, ¿ya? Y siempre, o sea, nuestra conclusión era que la geoestadística en estos casos no nos iba a funcionar bien. Por lo tanto, mezclábamos la geografía con la estadística pura. Y ahí sí funcionaba perfecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nos cambiábamos a lo que era la estadística pura, pero ahí ya no salíamos completamente de las geociencias, ¿ya? Sino que lo que nosotros hacíamos era eh, proveer de información cartográfica que estaba explicada en este caso, por ejemplo, por una coordenada XY, ¿ya? Y a nivel de estadística pura, en este caso los estadísticos podían ellos agrupar valores, que en este caso se llaman técnicamente clusterizar, ¿ya? Eh, y poder explicar por qué se clusterizaba así la gente, ¿ya? Por ejemplo, decir por qué la gente se agrupaba de esta manera, no desde el punto de vista de cambiarse de posición, sino de que por qué hay gente que tenía como ciertos distintos tipos de conducta, ¿ya? Por ejemplo, la persona que gasta mucho, la persona que gasta menos, eh, que obviamente también está explicado por temas de edad, de poder adquisitivo,
de muchas cosas, ¿ya? Entonces la idea que es muchas cosas, la estadística pura, nos pudiese decir, por ejemplo, em, cuáles son las variables que más describen el comportamiento de una persona. La idea es que si nosotros tuviésemos una conversación de esto, de explicar, por ejemplo, cómo se comporta la gente, en este caso podríamos decir, podríamos poner en la mesa muchas variables, ¿ya? Por ejemplo, edad, si está casado o no, cuántos hijos tiene, dónde vive, bueno, cuánto gana, qué cosas le gustan, eh, cuál es la ocupación de la persona, cuál es el nivel educacional de la persona, cómo es su casa, grande, chica, un tipo de materialidad, y así podríamos quizás hasta estar hablando de más de 100 variables que pueden influir en el comportamiento de una persona, ya de por qué querer elegir, por ejemplo, cosas básicas como eh, por qué elegir, por ejemplo, líder o jumbo, ya, ese tipo de cosas. Pero al final, la estadística lo que busca, en este caso, es decir, cómo yo puedo determinar a una persona, pero con la menor cantidad de variables posible, y en realidad lo que estamos buscando cuáles son, de todas esas ciento y tantas variables, cuáles son las que mayor inciden en el comportamiento, ¿ya? Entonces finalmente uno puede llegar a 3, 5, no más de 10 variables que forman el comportamiento de una persona, ¿ya? Y eso con estadísticos, ¿ya? Esto acá nosotros como geopersonas dejábamos un poco de trabajar sobre el software, sino que nosotros hacíamos nuestro trabajo geográfico, que era, como les digo, dotar de información demográfica, socioeconómica, puntos comerciales, y todo esto llevaba una coordenada para que el estadístico pudiese hacer esto. ¿Ya? Y obviamente ellos después hacían distintos tipos de modelos, veían cuál se ajustaba mejor y finalmente ellos nos entregaban una información de vuelta y a nosotros nos permitía, por ejemplo, con este XI que le habíamos entregado, poder mostrarlo sobre mapa y veíamos que en realidad la gente en la ciudad realmente como que se clusterizaba. ¿Qué significaba eso? De que estos tipos de perfiles, por ejemplo, realmente tenían una agrupación espacial. Entonces, era muy común que funcionara y que los modelos se ajustaran bastante bien y con un muy bajo error, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente, por ejemplo, lo que nosotros estábamos buscando era basado en una hipótesis de que el vecino es muy parecido a mí, ¿ya? O nuestros vecinos son muy parecidos a mí. Porque lo más seguro es que si nos cambiamos totalmente de barrio, de comuna, vamos a encontrar gente con otro estilo de gusto y preferencia, ¿ya? Y finalmente toda la gente que vivíamos o digamos en un barrio, en el mismo barrio, teníamos, por ejemplo, ciertas conductas parecidas, no sé, puedo inventar, por ejemplo, preferíamos los mismos tipos de supermercados, que también obviamente habían variables ahí de cercanía, de cuáles eran las marcas que están cercanas, similares, por ejemplo, segmentos de vehículos, etcétera, ¿ya? Pero les cuento eso porque a veces no siempre volviendo a nuestro tema que nos convoca de hoy, que es la geoestadística, no siempre la geoestadística va a ser la que nos va a resolver un problema geo con estadística, ¿ya? No necesariamente. Entonces hay que entender muy bien para qué sirve la geoestadística, ¿ya? La geoestadística básicamente lo que busca es que si yo tengo muchos datos, y también partiendo en este caso de la primicia, de que existe una relación de la distribución de los puntos. Por ejemplo, yo no puedo tener a 1 metro de mí, por ejemplo, una altitud de 500 metros sobre el nivel del mar, y a 1 metro después una altitud a 1800 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? No hay una relación. Por lo tanto, para utilizar la geoestadística, primero debo entender que me voy a basar en que sí existe una correlación, en este caso, espacial de los puntos, ¿ya? Entendiéndose que de repente podrían existir ciertos accidentes que pudiesen hacer un cambio en esta relación, que es como, por ejemplo, si lo llevamos desde el punto de vista, no sé, pues, topográfico o cómo también se distribuyen los minerales, por ejemplo, la existencia de una quebrada, un río, etcétera, que puede provocar un cambio abrupto, ¿ya? Pero eso ya es como algo mucho más llevado un poquito más a la minería. Pero en lo normal de la geoestadística es que nosotros tengamos esta distribución de puntos y dado que tenemos una distribución de puntos, lo que nosotros no sabemos es qué hay entre estos puntos, ¿ya? Porque todos estos puntos no están todos juntos, ¿ya? O sea, están juntos en una misma zona, pero no es un raster, ¿ya? No es una consecución de píxeles. Estos son puntos que están, entre comillas, como aleatoriamente dentro de un área de trabajo. Y entre un punto y otro punto, la geoestadística a mí me va a permitir saber qué pasa entre estos dos puntos, ¿ya? Eh, y obviamente, entre estos dos puntos, la geoestadística lo que busca es que no exista como ciertas diferencias abruptas,
¿ya? Sino que debería seguir una tendencia normal, ¿ya? Y nosotros decimos, entonces esto es fácil, porque tomamos un punto, tomamos el otro, y tiramos una línea recta y le vamos dando valores intermedios, ¿ya? Claro, desde el punto de vista técnico, eso responde a lo que es una interpolación, ¿ya? Y en este caso vamos a tener como una diferencia o una interpolación lineal, ¿ya? Que tiramos una línea recta, por ejemplo, si tengo un punto en 1 y el siguiente punto tiene un valor 5, claramente si yo tiro una línea recta, los valores intermedios van a ser 2, 2, 3 y 4, ¿ya? Y quizás en las mismas proporciones y ahí vamos a tener una interpolación lineal. Eso sería como el mundo ideal, porque sabemos de que no todo se comporta así. Y también la geoestadística, y aquí es donde viene la gracia de la geoestadística, de que la geoestadística lo que busca es ver todo, la malla de puntos como un todo, de tal forma de que la geoestadística finalmente va formando, una vez, creo que la mejor explicación es que una vez lo explicaron así. Eh, si nosotros tenemos muchos puntos, es como que yo quisiera tomar una hoja de papel que busque coincidir con la posición de cada uno de los puntos, ¿ya? Por lo tanto, la hoja de papel en algunas partes va generando distintas guatas, así como hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y la idea es que el punto intersecte con esta hoja de papel, ¿ya? Pero si yo estoy viendo el sistema como un todo, lamentablemente en algunos puntos no voy a poder tocar exactamente uno de los puntos, ¿ya? Sino que voy a estar quizás un poquito más arriba o un poquito más abajo, ¿ya? Entonces lo que hace la geoestadística básicamente es como armar en una obviamente va a estar por detrás en un software, en este caso para nosotros, quizás para el matemático le va a interesar ver los números que hay por detrás, pero para nosotros, básicamente estamos armando, el software está armando en este caso una fórmula, en este caso una gran ecuación, que arme la forma de cómo el papel se va a mover, ¿ya? Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo los datos, es que este papel se puede ir ajustando, porque yo voy a hacer una primera iteración y voy a decir, a ver, voy a hacer una primera ecuación y voy a ver que si el papel se ajusta, en este caso a la intersección de todos los puntos, ¿ya? Este papel, llevémoslo al plano cartesiano, que es el tipo de explicación. Y voy a hacer una primera iteración y voy a ver en cuántos puntos no estoy coincidiendo perfectamente, ¿ya? Como les dije, no en todos voy a poder coincidir muy bien. Por lo tanto, una vez que aprendo ya de esta ecuación, voy a tirar una segunda iteración para mejorar este modelo y así voy a tener una tercera, para una tercera iteración para ajustar el modelo. O realmente puedo descubrir que puedo tener puntos que no, que en realidad me están interfiriendo, me están molestando mucho. Y esos puntos, por ejemplo, puede ser de que quizás haya un error de medición, o en realidad el punto quizás es real, quizás la medición es cierta, pero el valor es tan atípico que prefiero sacarlo de esta gran ecuación, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a iterar y así sucesivamente, ¿ya? Hasta llegar a un modelo en que la propagación del error sea lo más bajo posible, ¿ya? Eso es más o menos cómo funciona la geoestadística, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a entrar ahora a la presentación para para mostrarles desde el punto de vista más técnico. Ya. ¿Están viendo la presentación completa? Sí, ¿o no? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí. Muchas gracias. Ya. Ya. A modo de introducción, el proceso de interpolación consiste en la estimación de los valores que alcanza una variable z, ¿ya? La variable z, este es lo que están viendo ahí, por ejemplo, en distintos tipos de colores, o en esta mallita grilla que ven ahí como líneas azules, es esta hoja de papel que nosotros vamos a intentar eh, explicar matemáticamente qué forma debe adoptar esta hoja, ¿ya? Y básicamente acá yo en los datos de entrada siempre voy a tener tres datos, que va a ser X, Y, Z, ¿ya? De alguna manera tengo obviamente el X, que me va a posicionar las coordenadas en un plano cartesiano, ¿ya? Y Z va a ser el valor que yo estoy midiendo. Por ejemplo, ¿qué valores pueden ser Z? No solamente relacionados con altitud. El primero, por ejemplo, puede ser efectivamente la altitud. También puede ser, por ejemplo, valores que ustedes están midiendo, por ejemplo, de niveles de monóxido de carbono en el ambiente. Pueden ser valores, por ejemplo, de el porcentaje de mineral en el suelo. Puede ser temperatura. Puede ser cantidad de milímetros de precipitación en un punto. ¿Ya? Eh, Ese tipo de valores le vamos a llamar al Z o el valor que vamos a estar midiendo, ¿ya? Ahora, si se fijan, por ejemplo, creo que las precipitaciones puede ser, o la temperatura, por ejemplo, yo creo que la temperatura puede ser un muy buen ejemplo para partir explicando esto. ¿Por qué? Porque la temperatura, de alguna manera, el cambio de temperatura va siendo gradual a medida que yo me voy moviendo en el terreno, ya que ya va a estar dado principalmente por factores de distancia, factores de altura. Obviamente, por ejemplo, van a haber cambios. Por ejemplo, si pensamos en una región de Chile,
que la temperatura básicamente se va a ir moviendo en cómo yo me acerco a la costa, cómo también me muevo hacia la cordillera, cómo también voy ganando altitud, etcétera. Entonces, la temperatura finalmente se va moviendo gradualmente, ¿ya? Y no es que yo, por ejemplo, pase de un punto para otro y el tema cambió completamente, ¿ya? Eso es como difícil que suceda. Ahora, muchos, y también yo también podríamos estar pensando, ya, pero es que yo conozco una zona en que siempre yo voy manejando, voy en el auto y dice acá zona de niebla y realmente en invierno tomo la curva y al otro lado hay una niebla así que no se ve nada, ¿ya? O que, por ejemplo, puede ser que el efecto de una olla hidrográfica, básicamente porque pasa un río, ¿ya? Y el río, en este caso, por ejemplo, encajona muy bien a las nubes, en este caso, y, por ejemplo, a medida que yo paso esta zona, esta gran quebrada, en el fondo, esta cuenca, por ejemplo, hay cambio de temperatura súper fuerte, ¿ya? Es cierto, la geoestadística también trata de explicar esto, no está fuera, en este caso, no sería no es que sean valores atípicos, pero considerando estas zonas como más anormales, también va cambiando gradualmente. Por lo tanto, también es algo que puede explicarse, ¿ya? Lo que pasa acá es que no voy a dar un paso y va a cambiar la temperatura completamente, ¿ya? Por ejemplo, hay zonas, en Chile pasa poco, pero sí, por ejemplo, pasa mucho en países que tienen eh, un clima más, obviamente más tropical, en el que ustedes pueden estar fácilmente a 2.800 metros de altura, con una temperatura muy agradable, ¿ya? Y básicamente pueden andar 15 minutos en vehículo y esos 15 minutos fueron lo suficiente para bajar de altitud y de una temperatura muy agradable, quizás de 20, 25 grados Celsius, de repente, ¡pum!, están a 35 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ya. Eso de esa abruptalidad, digamos, eh, existen estos cambios abruptos, ¿ya? Pero de alguna manera igual van siendo graduales, ¿ya? No hay un cambio, un choque anormal, ¿ya? Igual existe esta normalidad del cambio que va a ser como, entre comillas, como suave, ¿ya? Bueno, y esos son los tipos en este caso, de valores a los que nosotros les vamos a llamar Z, ¿ya? Entonces, es básico primero pensar que siempre vamos a necesitar un X y Z, ¿ya? El Z va a ser el valor, en este caso, el medio de una muestra de puntos que están situados en la misma área de estudio. Por ejemplo, la interpolación de la temperatura a partir de los datos de observatorios meteorológicos, como les dije, por ejemplo, temas de humedad, porcentajes de minerales, etcétera. La estimación de valores fuera del área de estudio se denomina extrapolación, ¿ya? Entonces acá en geoestadística lo que nosotros siempre con lo que vamos a trabajar va a ser con la interpolación, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedo hacer en este caso una extrapolación? Quizás ahí, en ese caso, conviene utilizar mucho más el primer ejemplo que les di, de no usar técnicas estadísticas en este caso, sino que usar técnicas estadísticas puras, ¿ya? Donde ahí sí podemos hacer una extrapolación, ¿no? Pero eso ya es otro mundo, porque va a ser otro tipo de análisis y de hecho ya se escapa completamente de la geografía, sino que ahí básicamente nosotros vamos a proveer datos X y con muchos atributos para que los estadísticos utilicen sus técnicas estadísticas, eh, que ahí ya hay varias. De hecho, hace tiempo que no las uso, ¿ya? Por eso estoy recordando algunos de los nombres, pero siempre me acuerdo que las que más utilizábamos, que de hecho es una técnica como bastante moderna, es Random Forest, que básicamente nace, por ejemplo, de cómo, en este caso, los matemáticos que crearon esta técnica, venía del cálculo, por ejemplo, de cómo se explicaban ciertos fenómenos que pasaban dentro de bosques, ¿ya? Em, bueno, y así bueno, también están las redes neuronales, que ustedes seguramente han escuchado hablar de ellas, que lo que busca es también como encontrar ciertas variables que intenten explicar por qué se toma una decisión, ¿ya? Eh, y eso también viene del estudio básicamente de nuestras mismas, en este caso de la red de nuestras neuronas, también de cómo nosotros tomamos la decisión, ¿ya? Pero esto también no es solamente llevado del punto de vista humano, sino que también es llevado del punto de vista de por qué pasan ciertas cosas, en este caso en el mundo real. Bueno, cuando se trabaja con un SIP, la interpolación espacial suele utilizarse para obtener capas raster que representan la variable a interpolar. En esos casos, cada celdilla de la capa raster constituye un punto en el que hay que realizar una interpolación. En este caso, lo que dice acá es que cuando nosotros generamos una interpolación, es mucho más fácil trabajar todo esto en raster como punto de salida, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta hoja de papel finalmente, como yo les decía, vamos a tener, por ejemplo, vectores, que van a ser X y Z, que van a ser vectores que están distribuidos en un área de estudio, y tenemos esta hoja de papel que nosotros vamos a tratar de ajustar, ¿ya? Pero esta hoja de papel va a ser nuestro raster, ¿ya? Que va a ser el elemento de salida.
Porque aquí sí vamos a necesitar saber cuáles son los puntos intermedios entre mis dos muestras, ¿ya? Por lo tanto, la mejor forma de saber es generar muchas celdas o grillas, en este caso, que van a ser los píxeles de un raster, ¿ya? Que me van a ir, que le van a ir dando forma a esta hoja de papel, ¿ya? A modo introductorio, siguiendo a modo introductorio, esta es una disciplina en la cual se combina conceptos de estadística y al análisis espacial. Ya acá hay una unión entre ambas disciplinas, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá se van a explicar, en este caso, un comportamiento espacial que tiene una correlación espacial también, y se va a explicar estadísticamente, ¿ya? No así como lo que les explicaba al principio, donde solamente el input solamente son valores, pero el 80% del análisis es 100%, en este caso, completamente estadístico, ¿ya? Y después el estadístico devuelve los datos, por ejemplo, de lo que les decía de los comportamientos de las personas para ir a comprar, etcétera. Y solamente, finalmente, lo que hacíamos era eh, mostrar los resultados en un plan, ¿ya? Pero acá no, acá sí se van a dar cuenta de que hay una fuerte componente espacial, ¿ya? Segundo, bueno, la geoestadística se basa en la idea de que los valores de una variable no se distribuyen de manera aleatoria en el espacio, sino que existe una dependencia entre ellos a nivel espacial. Que es lo que les comentaba y les he dicho harto es que acá vamos a asumir que siempre existe una relación espacial entre los datos, ¿ya? Por lo tanto, no es que yo tome un grupo aleatorio y voy a tener aleatoriamente cualquier dato. No, es a medida de que si yo agarro, por ejemplo, un conjunto de datos que están muy cerca entre sí, estos datos deberían tener datos similares, ¿ya? Y después si yo tomo otro en otro sector, otro grupo aleatorio, pero aleatoriamente un grupo, pero tomo el grupo, también estos valores deberían ser relativamente similares. La geoestadística permite comprender cómo los fenómenos se distribuyen y varían en el espacio, lo cual es esencial para tomar decisiones informadas y realizar predicciones espaciales precisas. A diferencia de los métodos estadísticos convencionales, esta utiliza herramientas como el variograma para analizar y modelar dicha estructura. Ahí vamos a ver más adelante el gráfico de este caso del variograma, que es una herramienta clave para la estadística, ya que permite analizar y modelar la estructura de dependencia espacial de una variable. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver el variograma básicamente lo vamos a siempre ver en un gráfico, que vamos a ver, por ejemplo, si todas nuestras variables realmente tienen esta relación espacial, ¿ya? Y en este gráfico vamos a ver si tenemos algún dato que se escape del comportamiento normal de los datos. Y en este caso nosotros vamos a hacer como, en este caso el que está detrás del software, el analista, tiene que ir tomando decisiones para ver si ese dato lo excluye o no. ¿Por qué? Porque pudiese darse el caso de que es un valor atípico y no me interesa que me ensucie mi análisis, o si elijo que no, o si yo elijo que este punto no lo puedo sacar, ok, lo ingreso, total, de alguna forma la estadística lo que busca es tratar de explicar todos los valores, ¿ya? De hecho, para eso es, pues, si no, lo haríamos fácil y lo haríamos todo con interpolación lineal directa, ¿ya? Pero acá la geoestética lo que busca es tratar de complementar a todos los datos y explicar todo tipo de situaciones. Pero obviamente mientras más valores atípicos voy teniendo, voy aumentando en este caso la propagación de un error. Entonces, lo que nosotros buscamos como analistas es tratar de llegar en este caso a este punto medio, en donde logro como un muy buen ajuste entre disminución de error y también la cantidad de valores que estoy considerando, ¿ya? Entonces, eso hoy lo debe en este caso, eh, hoy depende en este caso del analista que vaya tomando ese tipo de decisión, ¿ya? Sin duda, así como va avanzando en este caso cómo va avanzando la tecnología, sin duda esto, cuando nosotros hablamos de que requiere un analista que vaya tomando decisiones, también por otro lado está la ciencia de la automatización, de la inteligencia artificial, que busca disminuir esto, ¿ya? Por lo tanto, sin duda, pronto, y quizás puede ser uno de nosotros, alguien que conozcamos, puede ser un título para una tesis perfectamente, o el día de mañana si hacen algún programa de posgrado, se pueden meter en temas de inteligencia artificial y ver cómo artificialmente ir tomando este tipo de decisiones y que no dependa tanto del analista que está detrás del software, ¿ya? Por lo tanto, ahí con los temas de inteligencia artificial, ya abre este nicho para que pueda ser trabajado, ¿ya? Eh, Porque en realidad esto es algo, por ejemplo, que hay ciertas disciplinas como la geología, por ejemplo, que utilizan mucho la geoestadística y en este caso, este tipo de decisiones, la inteligencia artificial puede aprender eh, cuáles son las decisiones para disminuir el grado de error, ¿ya? Y después con la misma, en este caso con una máquina de aprendizaje, vaya aprendiendo a hacerlo solo, ¿ya? Bueno, la interpolación es una técnica para estimar valores de datos conocidos, ¿ya?
En el contexto de la geoestética utilizado para generar superficies continuas a partir de puntos de datos que están dispersos en el espacio dentro del área de estudio que se desea analizar, lo que permite a la interpolación estimar, llenar espacios vacíos y obtener información relevante y detallada sobre la variable de interés. Lugares en las zonas de estudio que no dispongan de datos directos. La dependencia espacial de la variable se mueve a través del variograma que describe cómo la varianza de la variable cambia a medida que aumenta la distancia entre los puntos. ¿Ya? Y ahí vamos a ver variograma y varianza también en los análisis exploratorios de datos que se hacen. Y ahí van a quedar como más claritos los conceptos cuando uno los ve gráficamente. Y la interpolación en la estadística es ampliamente utilizada en diversas aplicaciones, como la generación de mapas de variables geográficas, predicción de valores en ubicaciones no mostradas, y eso es lo que busca detectar básicamente zonas que yo no pude ir a capturar una muestra, pero sí tengo muestras cercanas, entonces me gustaría saber qué pasa entre medio, y ahí esas son las áreas no muestreadas. El análisis de tendencias espaciales y la identificación de áreas con valores atípicos. ¿Cuándo se utiliza? ¿Ya? Esta técnica se emplea cuando los datos no cubren totalmente el área de interés, porque tengo puntos aleatorios, pero hay ciertas zonas en que no puedo estar cada 1 metro, cada 10 metros, tomando puntos, 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 ¿ya? No lo puedo hacer. Por lo tanto, tomo aleatoriamente algunas zonas y después lo que pasa entre ellos genero esta interpolación. O para convertir observaciones discretas en datos continuos, pero también es necesario cuando unos datos deban cambiar de resolución, de orientación y del modelo, o para calcular valores entre isolíneos. ¿Ya? Ahora, como les dije, es importante saber este tema del cuándo se utiliza, ¿ya? Porque a veces ustedes pueden eh, estar como súper entusiasmados en querer a veces resolver algo con geoestadística. Pero obviamente primero hay que hacer como el análisis previo, ¿ya? Y esto lo tienen que hacer ustedes sí o sí, desde el punto de vista de como profesionales de esto, de decir si la geoestética va a solucionar el problema que ustedes tienen, ya que no siempre va a ser así. Obviamente, si se dedican a temas, por ejemplo, de minería, quizás sí, el sí va a ser en un 100% de los casos, ¿ya? Pero estoy poniendo, por ejemplo, casuísticas de algo nuevo que ustedes quieran crear, y no siempre lo va a hacer, ¿ya? Obviamente, si quieren medir temas, por ejemplo, de cambio climático, temas de porcentaje de minerales en el suelo, eh, temperatura, obviamente, como les dije, valores, por ejemplo, de monóxido u otros gases de la atmósfera, el sí va a ser rotundo. Siempre la geotécnica los va a ayudar, ¿ya? Pero cuando quieran hacer algo nuevo, es que ahí ustedes tienen que decir, a ver, pensemos y veamos si la geotécnica realmente me ayuda o no. Uso de la interpolación. Ya. Lo más habitual es partir de las medidas puntuales, variables climáticas, variables del suelo, de isolíneas, como las curvas de nivel en este caso, aunque los métodos que se utilizan en uno u otro caso son bastante diferentes. Todos los métodos de interpolación se basan en la presunción lógica de que cuando más cercanos están dos puntos sobre la superficie terrestre, los valores de cualquier variable cuantitativa que midamos entre ellos van a ser más parecidos. Para expresarlo más técnicamente, las variables espaciales muestran autocorrelación espacial. ¿Ya? Cuando yo les decía de que acá la base en este caso de la geoestadística, es que existe una relación espacial entre los puntos, a esto me refiero. Técnicamente se llama de que los valores, en este caso el valor Z o el valor medido, el valor que estoy midiendo, perdón, tiene una autocorrelación espacial. ¿Ya? ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, si yo me alejo y los puntos van disminuyendo, la idea es que mientras más me alejo, más va disminuyendo. ¿Ya? Si me muevo hasta otra zona, que quizás los valores que yo estoy midiendo aumentan a medida que me voy me voy moviendo hacia esa zona, todos los valores van aumentando hasta un punto en que quizás empiezan a disminuir gradualmente, pero todo esto tiene una relación también con la vecindad, ¿ya? ¿Cuál es mi valor vecino? De que tenga una autocorrelación, ¿ya? Como de que los valores también, a medida que me voy moviendo en XY, ¿ya? El valor también se va moviendo, pero siempre gradualmente. ¿Dónde se usa la interpolación? Ya ahí hemos hablado harto de eso, principalmente en la minería. De hecho, sí, creo que varios de ustedes trabajan en temas mineros, así que quizás algunos de ustedes han escuchado mucho de la geoestadística y principalmente también quizás muchos de ustedes les toca ir a recolectar datos para esto, ¿ya? O puede ser que quizás algunos de ustedes también esté bastante ya mucho más familiarizado con la geoestadística, y como les digo, acá esto es una ciencia que requiere harto estudio. De hecho, por ejemplo, eh, perfectamente alguien puede quizás, de acuerdo a su ámbito de estudio, por ejemplo, saber muchas otras cosas que quizás mm, yo no lo sabía, ¿ya? Porque obviamente el estar eh, 100% trabajando en esto, obviamente hay cosas que cada vez que uno más estudia, más modelos va haciendo, uno más va aprendiendo, y que es lo que se llama el know-how, ¿ya? Entonces, esa persona quizás puede estar adquiriendo mucho know-how, pero, por ejemplo, en mi caso, el know-how que yo me he generado, en este caso con la experiencia con la estadística, está más orientado, por ejemplo, a resolver problemas
como les dije, de tratar de explicar ciertos comportamientos comerciales, ¿ya? Por ejemplo, de cómo a medida que me voy moviendo, en este caso en X, y también se van moviendo las ventas. ¿Sí? Pero obviamente también, si hay alguien que está, por ejemplo, ahora está está creciendo mucho también el tema, por ejemplo, en la agricultura, lo que se llama, por ejemplo, la agricultura de precisión, donde también se utilizan muchas imágenes satelitales, se toman también muchas muestras. También, de repente hay gente que también puede tener mucho know-how también en temas de interpolación relacionados con agricultura, y así sucesivamente. Ya, entonces, en realidad, como les dije, esto requiere mucho estudio, por lo tanto, eh, eh, el know-how, en este caso el conocimiento, está como repartido en muchas industrias y cada uno se va haciendo experto en la industria donde más lo ha trabajado. Bueno, en el caso de la minería, como les comenté, la geoestética se utiliza para estimar los recursos minerales, calcular reservas en yacimiento. Los datos de exploración se analizan mediante técnicas geoestadísticas para realizar estimaciones espaciales de los depósitos minerales. ¿No? Y también, cuando he tenido algunas conversaciones con algunos geoestadísticos, que también me gusta conversar con otras disciplinas para nutrir un poquito del know-how que tengo yo, pero también conocer cuál es el conocimiento que se ha generado en nuestra industria. eh, Acá está el tema también de las exploraciones que se hacen, ¿ya? De las campañas de exploración. ¿Por qué? Porque lo que se hace acá básicamente es como tratar de ir a, por ejemplo, primero, de hecho muchos pueden decir, oye, pero en vez de hacer todo este tipo de interpolación y todo, ¿no será más fácil tomar una imagen satelital? Sí, totalmente, ¿ya? De hecho, esa es como la parte uno en el caso de la minería. Si hay alguien acá de la minería y me quiere complementar o me corrija, lo puede hacer. Esto es como les dije, de lo que yo iba conversando con ellos. El tema primero se parte con el tema de una imagen satelital, de ver, por ejemplo, cuáles son los valores que están, en este caso, tomando las distintas bandas de los tipos de suelo, de algunos tipos de minerales que se alcanzan a detectar, etcétera. Pero una vez que, en este caso, después del análisis de la imagen satelital, se detectan algunas cosas que pueden decir, oye, ¿sabes que acá puede, o se está reflejando en este caso, la presencia del mineral que ando buscando, o de un mineral de interés? Se elige esa zona y ahí se va a terreno, ¿ya? Y en terreno, en este caso, se hace la campaña de exploración, donde se toman distintas muestras aleatorias, eh, eh, y ahí vamos a poder obtener, en este caso, el análisis ya químico del suelo, donde se toman las muestras, se lo analizan químicamente, y ahí vamos a tener estos valores del Z que andamos buscando, ya que es el valor que vamos a meter a las estadísticas. Y así como también tenemos, por ejemplo, distintos valores que se toman, y ahí la geoestática en este caso va diciendo, "Oye, sabes que acá, por ejemplo, esta es la zona donde más podrías encontrar el mineral que andas buscando", y así, y ahí hace un doble clic, obviamente, y lógicamente en terreno, ¿ya? Pero para no tomar puntos aleatorios desde el punto de vista químico del suelo en todo, por ejemplo, Chile, es por eso que se parte con la imagen satelital, obviamente, ¿ya? En el caso de la agricultura, la geoestadística se utiliza para analizar la variable espacial de los suelos y optimizar la aplicación de insumos agrícolas como fertilizante o riego, que permite identificar áreas con características similares y adaptar las prácticas agrícolas de manera mucho más eficiente. ¿Sí? Obviamente el tema agrícola es todo un mundo, ¿ya? Y también acá, por ejemplo, no así, por ejemplo, en la parte de minería, acá en la agricultura, con lo que se está jugando, son como, bueno, pueden ser obviamente, si alguien se dedica a la agricultura, obviamente pueden ser muchas más variables, pero básicamente las que más siempre van predominando es el estado, en este caso, de salud de lo que se está plantando. Y por otro lado también la optimización de recursos, ¿ya? Porque sabemos de que en el caso de la agricultura, lo que se quiere, lo que se está buscando acá es generar una utilidad finalmente, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una venta, pero para lograr esa venta existen muchos gastos de agua, de fertilizante, no sé, del punto de vista de humano, etcétera. Por lo tanto, acá es importante como tomar ciertas muestras aleatorias para saber, por ejemplo, cómo se están comportando, cómo se están dando la salud de lo que, en este caso, del tipo de plantación, para optimizar, por ejemplo, decir, oye, esta es la área donde, aquí en esta zona es donde yo debería poner, por ejemplo, este tipo de fertilizante, o este tipo, por ejemplo, de que acá se está dando, de que no voy a poner este tipo, por ejemplo, se me olvidó cómo se llama la palabra técnica, pero es como el tipo de insecticida, se me olvidó el nombre. Eh, Se me fue, pero es básicamente, por ejemplo, para matar ciertas larvitas, ciertos tipos de bichos, de moco, etcétera, ¿ya? Y de tal manera que esto sea mucho más localizado, porque se han ido encontrando ciertas cosas, pero hasta dónde llego tampoco puedo estar midiendo, 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 para saber aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, sino que en realidad voy tomando una muestra aleatoria y ahí con eso yo me puedo hacer una idea de dónde ir generando, de dónde ir aplicando ciertos productos, ¿ya? En caso de la hidrología, las geoestéticas se aplican en el análisis del comportamiento espacial de variables hidrológicas, como la calidad del agua, la precipitación y el caudal.
ayuda a comprender la distribución espacial de los recursos hídricos y a tomar decisiones informadas sobre su gestión. Caso de la geología, en geología la geoestadística se utiliza para modelar la distribución espacial de características geológicas, como la distribución de minerales, algo muy igual a lo que habíamos visto en la teoría, la permeabilidad de los acuíferos o la distribución de los sedimentos. Esto es esencial para la exploración y explotación de los recursos naturales. En el caso de la epidemiología, la geoestadística se aplica en el estudio de enfermedades y su propagación espacial. Permite identificar áreas de mayor riesgo y comprender los patrones de dispersión de enfermedades, lo que ayuda a la toma de decisiones de salud pública. En el caso de la epidemiología, eh, tiene toda una historia, ¿ya? De hecho, el que partió con el tema de la epidemiología fue en este caso un médico, eh, cuando partieron todas estas enfermedades también pandémicas, de viruela, etcétera, cólera, y hubo una, no me acuerdo de memoria, tendría que haber repasado el caso, pero sí, por ejemplo, conversando con epidemiólogos. De hecho, por ejemplo, en Chile, en el caso del Ministerio de Salud, en epidemiología, existe un departamento de epidemiología donde trabajan médicos, enfermeros y geógrafos, ¿ya? Y bueno, ahí siempre estaba conversando en contacto con estos geógrafos, y conversábamos los casos, por ejemplo, para detener ciertos temas de cólera. Y de hecho, ese fue el primer caso de cómo se utilizó en este caso la interpolación. Ahora me estoy acordando perfecto el caso, en el que un médico, en este caso, detecta de que los casos de cólera venían de ciertas zonas. Por lo tanto, una persona con un poquito de conocimiento geográfico pues dice, oye, acá hay una autocorrelación espacial, que es lo que habíamos visto de antes. Por lo tanto, sería bueno, ¿qué pasaría si tomámoslo, por ejemplo, por cada caso que me está llegando al hospital, poner esto en un mapa y ver dónde vive? ¿Ya? Entonces, si yo voy tomando estos datos, yo puedo ir, por ejemplo, conociendo, oye, esta persona vive aquí, esta persona vive acá, y ahí, mapeadamente, de hecho, a nivel visual, voy a encontrar de que ellos tienen una correlación espacial, ¿ya? De que de alguna manera están viviendo de manera agrupados en alguna parte. Obviamente, si no, el ejercicio hubiese sido muy fácil, ¿ya? De haber dicho, oye, todos los de este barrio, no sé, tienen colegio, ¿ya? Si no hay, y hasta ahí se acaba el estudio y no hay mucho que hacer. Sin embargo, acá obviamente, si bien había una correlación espacial, pero también tenía otros puntos en otras zonas de la ciudad, ¿ya? Em, pero había en ciertas zonas, por ejemplo, por ejemplo, siempre me acuerdo del mapa que vi, que fue el primer caso de que se utilizó la interpolación para epidemiología. Había, por ejemplo, un río en esta zona, ¿ya? Y, por ejemplo, me acuerdo que cuando vi ese mapa, habían ciertas zonas al otro lado del río en que no habían casos de cólera, ¿ya? Si bien, por ejemplo, los casos venían de muchos puntos de la ciudad, no, como les dije, no estaban todos agrupados en el mismo barrio, pero había en este caso como una correlación, pero había que buscar el qué pasaba de eh, eh, que, qué pasaba de que había esta tendencia de dónde venía. ¿Ya? Y finalmente el médico investigando, 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 encontró de que lo que tenían ellos en común, todas estas personas, era el punto de captación del alcantarillado y también los puntos de desagüe que tenían, estoy hablando de muchos años atrás, época de la colonia. Por lo tanto, encontraron de que el punto de captación de agua potable y la distribución de agua que tenían, todos estos puntos coincidían en que se abastecían de la misma agua, ¿ya? Y por eso es que había ahí una correlación de sus direcciones con el cólera. Y ese fue el primer caso. Y ahí donde se abre esta puerta en el que la geoestadística y la interpolación también podría servir en la medicina. ¿Ya? Así que ahí también hay harto que trabajar, ahí también hay un nicho, hay geógrafos que se dedican solamente a estos temas, que se han ido profesionalizando, han ido adquiriendo know-how. Obviamente, pues está sin duda, por ejemplo, cuando tuvo la pandemia del coronavirus, bien, ahí se acentuó más porque también existía este tema como eh, de la vecindad de las personas que iban contrayendo el virus, y obviamente eran por temas de cercanía. De hecho, no sé si se acuerdan, por ejemplo, hubo intentos, igual funcionaron bastante bien, pero lo que pasa es que finalmente la gente no lo entendía mucho, y por eso se terminaron, pero por ejemplo, hubo intentos de hacer ciertas cuarentenas sectorizadas, que decían de la calle tanto para allá, sí, de la calle tanto para acá, no. ¿Ya? Y eso era gracias a epidemiología, en donde se estaban georreferenciando, se estaban técnicamente geocodificando cada uno de los casos de coronavirus, y con eso se podía detener sectorizadamente, ¿ya? Obviamente, la gente le costaba entender eso, respetarlo, etcétera, por lo tanto,
no funcionaba bien en la práctica, ¿ya? Pero técnicamente y teóricamente sí, ¿ya? Por lo tanto, al final, en la práctica, las personas y la población estaban obviamente mucho más familiarizadas con el tema de la división comunal, ¿ya? Y por eso al final siempre hubo, eh, ¿cómo se llama cuando uno en cuarentena? Las cuarentenas comunales finalmente eran las que predominaron, pero no por un tema eh, de que no haya existido la tecnología para sectorizar. Se estaba haciendo y se hizo, se intentó, sino que desde el punto de vista práctico de la gente para que pudiera responder positivamente a las cuarentenas, que finalmente se optó porque el límite en este caso sea común, pero se podría haber sectorizado incluso por barrio perfectamente y el Ministerio de Salud lo estaba haciendo. Bueno, y en la planificación urbana, la geoestética se utiliza para analizar la distribución espacial de variables urbanas como la densidad de población, la distribución de los servicios públicos, la calidad ambiental. Esto ayuda a la toma de decisiones relacionadas con la infraestructura y el desarrollo urbano. ¿Ya? Ya yendo un poquito más en materia, en lo que es estadística, ya casi todo, primero hay que entender qué busca la estadística. Ya, eso es, quizás partimos mucho hablando de una en geoestadística, pero se nos olvidó quizás hablar de qué hace la estadística. ¿Ya? Em, Casi todos los procedimientos de interpolación se basan en mayor o menor medida en el uso de las técnicas estadísticas. ¿Ya? Por lo tanto, se hace necesario partir de unos conceptos básicos de énfasis. Primero debemos entender que existe una estadística descriptiva, ¿ya? Aquella que nos permite determinar las características de una muestra de individuos a los que se le ha medido un conjunto de variables que básicamente se basa en el cálculo de una serie de estadísticos em, que se obtienen a partir de los valores medidos en los individuos. Complementariamente, las técnicas de estadística inferencial tratan de determinar las características de la población de la que se ha traído la muestra a partir de los estadísticos medios sobre. ¿Qué dice? Que a veces ahí está un poquito más enredado en la racha. Pero básicamente los valores que nosotros tenemos, eh, vamos a tener lo que se llama valores estadísticos, ya valga la redundancia. Básicamente es, por ejemplo, que por qué a nosotros nos enseñan mucho, tanto en el colegio o en estudios superiores, nos enseñan mucho de que existe, por ejemplo, un promedio, que el promedio es lo mismo que la media aritmética, de que existe una mediana, que va a ser, en este caso, por ejemplo, el punto medio entre el valor mínimo y máximo, de que existe una moda, que son, en este caso, el valor que más se repite, ¿ya? De que existe, por ejemplo, una varianza, también existe la covarianza. ¿Cuál es básicamente la diferencia? Que la covarianza, en este caso, va a ser como la diferencia de valores entre los datos, entre, por ejemplo, con un vecino. Ese es el caso de la covarianza. En el caso de la varianza, va a ser, por ejemplo, de cómo este dato se va alejando del promedio de los. ¿Sí? Y también lo otro que también se nos enseña mucho y que se habla en el colegio o en estudios más profesionales, se habla mucho de la desviación estándar, ¿ya? Em, la desviación estándar, a medida que uno la conoce, más se empieza a utilizar, ya porque la desviación estándar, para resumirlo bastante bien, es el promedio de los promedios. ¿Ya? Básicamente yo tengo un gran promedio y tengo muchos datos en que que se van analizando en este caso cuánto me alejo de este promedio y finalmente yo puedo analizar el alejamiento de estos promedios y esa es la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno dice, ya, pero ¿esto para qué sirve? Sí, porque cuando yo tengo muchos datos necesito saber cómo se están comportando estos datos. Por ejemplo, saber si yo, por ejemplo, vamos a algo fácil, ¿ya? Algo que todos estamos familiarizados, que es como la topografía, la superficie de la Tierra, del terrestre, y tengo distintos puntos de altitud. Yo digo, a ver, mira, tengo un modelo en el que, no sé, parto en esta zona, que básicamente el valor mínimo de altitud es 100 y hay una zona en que llego hasta 250 metros sobre el nivel, ¿ya? Entonces, mi primera pregunta es que cuando yo tomo los datos y tomo todos estos X y Z, y genero el promedio, inmediatamente yo voy a ver cuál es el promedio de todas las alturas que tengo, ¿ya? Entonces, el valor que me va a dar me tiene que cuadrar con lo que yo conozco de la zona. O sea, el promedio no me puede dar 320, no me puede dar, porque yo sé que estoy entre 100 y 250. ¿Ya? Por lo tanto, el valor que yo espero es que va a estar quizás en 180, 150, 200 puede estar perfectamente, pero más o menos los valores se van a mover en esos rangos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que busca en este caso la estadística descriptiva primero, es explorar, mirar los datos para saber si tienen una relación con la realidad y con lo que me cuadra con mi experiencia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien se pregunta, ya, pero qué pasa si yo no sé nada de los datos? Si me dicen, oye, haz una estadística o una interpolación, por ejemplo, de datos de monóxido de carbono, ¿ya? En el que yo, por ejemplo, en una zona puedo tener voy a inventar, 0,5 partes por millón hasta 5 partes por millón, por ejemplo, ¿ya? Eh, lo mismo. Yo inicialmente lo que voy a hacer, sin conocer cómo se distribuye el monóxido de carbono,
es que voy a mirar el mínimo, el máximo, y con ese mínimo máximo después calculo más o menos cuál puede ser el promedio, dónde está la mediana de estos puntos, y con eso me voy haciendo una idea de cómo se mueven mis valores. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes acaban de hacer mirando esos datos es que hicieron lo que se llama la estadística descriptiva. ¿Ya? Entonces, mientras ustedes están explorando los datos, ustedes dicen, mira, tengo el valor mínimo aquí, que tengo un 0,5 partes por millón, y mira, el valor más alto que tengo medido, por ejemplo, es 5 partes por millón. De repente no pueden estos puntos tirarlos al mapa y de repente que le aparezca un lugar con 200 partes por millón. Entonces dice, oye, ¿qué pasará acá? Tenemos una gran emanación de monóxido de carbono, es un error, es un valor atípico, o quizás de repente ustedes justo se dieron cuenta de que en realidad ahí había eh, una industria, por ejemplo. Y justo ahí se capturó un punto donde había mucha chimenea y había mucha concentración de monóxido, por ejemplo. Entonces tú dices, ah, se explica por esto. Pero ahí ya viene la decisión si lo sacan o lo dejan. Quizás por ser un valor atípico, pero que se explica porque realmente existe mucho monóxido. Pero si yo quiero hacer un modelo que esté suavizado, lo saco, ¿ya? Porque ahí voy a tener 200 partes por millón concentrado en qué? En 10 metros cuadrados. Entonces, es un valor totalmente, lo que se llama técnicamente y estadísticamente, lo que se llama un outlier, ¿ya? Que es un valor que está fuera de mi normal, es un valor real, ¿ya? Es un valor que existe, pero está explicado por otra cosa, por lo tanto, si lo saco, no pasa nada, ¿ya? Y eso es, en este caso, por ejemplo, las ciertas estéticas descriptivas que nosotros debemos siempre ir ejecutando, ¿ya? Em, Ahora vamos a entrar ya de lleno ya en ir mirando los gráficos y algunos diagramas, así que vamos a hacer un break, ¿les parece? Ok. Sí, profesor, no hay problema. Ok. Bien. Bueno, habíamos quedado acá en esta parte ya de estadística espacial. Sin embargo, reforzando un poquito, como les comenté anteriormente, la geoestadística requiere mucha iteración, ¿ya? Hacer mucho ensayo de error y todo va a depender de la parte de la estadística descriptiva, ¿ya? Porque acá es donde nosotros vamos a descubrir si los datos presentan esta naturalidad, ¿ya? Presentan esta autocorrelación espacial también, y se comportan de manera normal para poder descubrir nuevos puntos que están en el intermedio, ¿ya? Que van a ser los puntos que vamos a interpolar finalmente, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante la parte de la estadística descriptiva. Eh, de hecho, después vamos a ver un video más adelante de cómo se ejecutan algunas funciones estadísticas y se van a dar cuenta que donde uno más gasta tiempo es la parte de entender los datos, ¿ya? Para ver en realidad con cuáles datos me voy a quedar para generar la estadística o la interpolación. Entonces, es acá es donde nosotros tenemos que mirar cómo se comportan, como dice acá, la media aritmética, en este caso sería el promedio, la mediana, la moda, generar también los rangos, la varianza, la covarianza también, y la desviación estándar de los datos. Y por otro lado, si descubrimos algún tipo de sesgo también que puede haber, que básicamente pueden ser los sesgos cuando tenemos como algunos datos que pueden ser muy atípicos y en realidad nos echan a perder toda la muestra. Ya, por ejemplo, decir, oye, ¿sabes qué? Los valores son totalmente atípicos porque estoy tratando de medir monóxido de carbono en el ambiente y justo hubo una zona en que hubo una precipitación, ¿ya? Por lo tanto, eso significa de que esa zona la voy a tener sesgada y no me sirve, ¿ya? Entonces alguien puede decir, ya, ¿y cómo te diste cuenta de que hubo una precipitación? Claro, porque mirando los datos vamos a ver que tenemos quizás distribuciones normales en algunas zonas y hay otras zonas que de repente abruptamente o súper concentradamente caen a cero, ¿ya? Entonces algo pasó ese día y eso me hizo pensar de que voy a ir a mirar un poco el reporte meteorológico de ese día y claro, y ahí me di cuenta que precipitó, por lo tanto no me sirve tu muestra, ¿ya? Y lo que es en kurtosis, es algo que también se enseña mucho también tanto en el colegio como en pregrado, siempre se habla eh, de la campana de Gauss, ¿se acuerdan? Que es cuando tenemos, por ejemplo, muchos datos y generalmente cuando uno los agrupa y genera un histograma de los datos, siempre los datos, lo normal es que den una campana de Gauss, ¿ya? Básicamente eso nos dice de que los datos se distribuyen normalmente
y siempre los extremos, que a veces van, los estadísticos lo aproximan siempre al 3% o al 5%, es que los extremos de la campana de Gauss son como datos muy extremistas, ¿ya? Por lo tanto, de hecho, hay casos estadísticos que eliminan ese 3% para cada lado de la curva. Pero eso obviamente va a depender de cómo se distribuyen los datos y cuando uno tiene valores muy atípicos, que corta ese 3 o 5%, que son datos extremos que uno dice, oye, en realidad vamos a hacer, no sé, un modelo de temperatura, donde tengo temperaturas que oscilan, por ejemplo, desde los 10 grados Celsius hasta, voy a inventar, 35 grados Celsius, ¿ya? Pero sabemos de que en alguna época sobrepasa los 35, por lo tanto, quizás puedo tener algunos valores que llegaron a 42, 43 grados. Entonces ahí viene como el análisis el que va a hacer la interpolación, de decir, eh, borro ese 42 porque en realidad es muy lejano, fue un día que hizo mucho calor, por lo tanto quizás es un valor atípico y ahí viene la decisión de dejarlo o no. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le explico el tema de la campana de Gauss? Porque esta campana de Gauss, como cuál sea su forma, qué tan achatada o no, es lo que se llama kurtosis, que es lo que sale ahí en los estadísticos de forma. Entonces nosotros tenemos que mirar esta campana para ver si eh, su forma es normal o no. ¿Ya? Que en realidad es lo que estamos evaluando, es cómo se están distribuyendo bien los datos, pero a nivel de frecuencia. Bueno, ya entrando en lo que nosotros vamos a ir mirando comúnmente en un software, de hecho esa pantalla que ven ahí es de la extensión Geostatistical de ArcGIS. De hecho ustedes también en las licencias que ustedes poseen de ArcGIS Pro viene incluido el módulo de Geostatistical. Por lo tanto ahí también pueden después, si tienen algún set de datos, de hecho pueden ser valores de temperatura, a veces hay harta información de eso. Eh, Pueden hacer algunos experimentos y básicamente con los conceptos que vamos a estar aprendiendo en esta clase, ustedes ya van a entender qué es lo que están leyendo. Después, como les dije, de que ustedes hagan un modelo y que sea perfecto, eso ya depende mucho de la experiencia, el know-how ya de, también de lo que van a medir, ¿ya? Em, bueno, como dice acá, el caso del espacio es similar al del tiempo, pero algo más complejo. El espacio es bidimensional y no hay una dirección preferente. Esto implica que los valores de autocorrelación no tienen por qué ser los mismos en todas las direcciones, ¿ya? Significa de que no porque tengo, por ejemplo, un plano cartesiano XY, voy a partir de zonas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, más cercano a la costa, voy a inventar algo fácil de temperatura, por ejemplo, cercano a la costa, que parto en 10 grados, y a medida que voy subiendo, que me voy acercando a la cordillera, voy aumentando la temperatura y eso siempre va a ser lineal, no necesariamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá la idea, y si no, esto sería muy fácil, pues, y la idea es que no, la estadística explique cosas un poco más, eh, como más complejas, de eso se trata. Pero también sin irse al extremo, ¿ya? Tenemos que llegar a ese perfecto equilibrio. Pero obviamente vamos a tener a medida que nos vamos acercando a la cordillera, que vamos a tener, por ejemplo, que vamos a partir con una temperatura muy baja, que va a ir subiendo, pero después me voy a encontrar con una cordillera a la costa, que va a generar un cambio también en la temperatura. Después voy a llegar en este caso, a un valle, donde quizás la temperatura va a aumentar más, pero después a medida que me sigo aumentando, acercando a la cordillera y voy aumentando en altitud también, la temperatura empieza a bajar de nuevo. Entonces, la idea es que a medida que yo me voy moviendo en X y Z, los valores van cambiando gradualmente y naturalmente, pero no necesariamente va a haber una tendencia en todas las direcciones. ¿Ya? Algo pasa de que por un lado tengo bajas, altas, después vuelvo a baja, vuelvo a alta, y la idea es encontrar esa forma de ese papel que les comento, que necesitamos buscar la ecuación de ese papel para que arme la forma eh, de lo que queremos mostrar. ¿Ya? Otra dificultad es que mientras en una serie temporal disponemos de todos o casi todos los datos medidos con valores agregados, por ejemplo, información que está a nivel diaria o mensual, ¿ya? En un estudio espacial solo disponemos de los valores medidos en algunos de los puntos de muestreo en un espacio infinito. Por tanto, la estimación de medias, desviación típica y covarianza no es muy fiable. Por ello, se prefiere utilizar otro estadístico alternativo al coeficiente de correlación y que no se basa en estos parámetros, es el semivariograma. ¿Qué significa eso ahí? Que es como hay harta terminología técnica, ¿ya? En este caso, el semivariograma va a mostrar cómo van a ir variando en este caso los datos, ¿ya? Y la idea es que al mirar este mapa, como yo les dije, por ejemplo, imagínense esta parte de acá, ¿ya? Que acá lo está mostrando de manera más gráfica, ¿ya? Acá tengo gráficamente cómo se están distribuyendo los datos, ¿ya? Y de hecho, por eso es como bien interesante ver el semivariograma porque nos está mostrando
así como parecido a un panel de mando, también conocido como dashboard, como que nos va mostrando varios datos a la vez, ¿ya? Entonces tenemos casos que, por ejemplo, estoy más cerca de la costa, valores más bajos, me alejo de la costa, suben los valores, después vuelven a bajar otra vez, ¿ya? Y acá yo puedo ver gráficamente eso, pero también la idea es que esa distribución de cómo están los datos, eh, este cambio se vaya dando naturalmente, ¿ya? Y eso es lo que en este caso lo que busca este análisis, ¿ya? Ahora, hay otros conceptos que empiezan a salir como, ya, pero ¿qué tan natural? Ujú, ya. Em, por ejemplo, puede darse eh, por ejemplo, partamos de lo más fácil, como una forma natural que va a estar dado por ejemplo, que todo es lineal. Ya ese es como sería el caso más fácil, donde voy hacia arriba, no hay cambio, voy linealmente hacia arriba, después hay un cambio y linealmente hacia abajo, ¿ya? Pero sabemos que lo natural no se comporta así, que se comporta más suavizado, ¿ya? ¿Y qué tan suavizado es donde están estos valores que salen, estos como modelos que salen acá, por ejemplo, gaussiano, exponencial, y ahí uno dice, estos son conceptos que de alguna manera los escuchamos más seguido, ¿ya? Por ejemplo, entendemos un gaussiano, que viene en este caso de la campana de Gauss, que tiene una naturalidad, pero sube y baja finalmente, ¿ya? Pero de manera muy suave. Y también el otro concepto que también es bastante, que lo escuchamos seguido, es cuando hablamos de temas exponenciales. ¿Qué significa en este caso que exponencial? De que de alguna manera vamos multiplicando los valores y van aumentando, valga la redundancia, no sé cómo explicarlo, como exponencialmente, que es como los valores van siendo multiplicados, multiplicados, multiplicados y no van siendo sumados, ¿ya? Van siendo multiplicados por sí mismos, finalmente, ¿ya? Tanto ascendente como descendente. Entonces ahí uno dice, claro, a eso nos referimos con cómo se distribuyen los datos naturalmente, pero ¿qué tan natural? Y ahí tenemos como concepto de decir, a ver, queremos ver esto, cómo se comporta de manera gaussiana o exponencial. Y así vamos buscando qué tan natural es para entender cómo se distribuyen los datos finalmente. Bueno, una vez que vamos a ver esto, después hay un video súper explicativo que, como les dije, que básicamente la mitad del video es exploración de datos y va a quedar mucho, mucho más claro y vamos a entrar ahí más en detalle. Pero luego viene ya, listo, entendí los datos, entiendo que se tienen que estar como modelados naturalmente, etcétera, etcétera, por lo tanto los datos están como naturales para generar una interpolación. Ya, pero, ¿qué hago ahora? ¿Cuáles son los métodos de interpolación? Bueno, existen varios. Ya, y de hecho, el tema es cuál elegir. Vamos, por ejemplo, acá vamos a ver algunos que son como los más conocidos. Sin duda son los que prácticamente se utilizan para todo. A veces, igual ahí hay un tema que es parte del conocimiento que tiene que tener, en este caso, el analista, de cuál utilizar. Porque acá hay como dos criterios que hay que buscar el perfecto equilibrio. El primero es qué es lo que yo quiero modelar y lo segundo es el que voy a modelar que tenga el menor error posible. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y de hecho, esto viene de la estadística pura. En la estadística pura, cuando los estadísticos generan ciertos modelos, ellos no es que ellos sepan, cuando parten el análisis, no es que ellos al tiro ya saben cuál es el que hacer y listo, ahí están los valores, ¿no? Ellos se demoran mucho modelando. ¿Por qué? Porque iteran, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y lo que comúnmente hace el estadístico es que va generando distintos modelos y de todos los modelos que él hace, que va ajustando, ve cuál es el que tiene el menor error. Y ahí él dice, me cuadra, tiene bajo error, según mi concepción de para qué sirve este modelo, ¿se adapta a lo que yo ando buscando? Sí, ok, listo. Y ahí él toma la decisión de decir, este es el modelo final. Pero para eso él iteró mucho, ¿ya? Y acá pasa exactamente lo mismo. Nosotros les voy a mostrar como los distintos tipos de interpoladores que existen y una vez que ustedes vayan probando los distintos interpoladores, también tienen que ir iterando para saber cuál es la porción de datos que finalmente van a utilizar para ajustar y que tengan el menor nivel de error, ¿ya? Y el resultado les tiene que cuadrar, tanto en error como el interpolador que van a usar. Ya es un perfecto equilibrio ahí que no tengo o no existe como una fórmula perfecta, sino que requiere mucho del conocimiento del analista, que eso es lo que yo les decía. Si existiese la fórmula perfecta, sería más fácil, porque sería tan fácil como hacer un geoprocesamiento. ¿Mm? Ejecutar un geoproceso en los software GIS y listo. Pero acá no, acá hay que decisiones, ir mirando, y eso es lo que yo les comentaba al principio, es decir, ¿qué pasaría, dado cómo ha avanzado la tecnología, de que ese conocimiento también se vaya almacenando y finalmente lo pudiese generar un modelo de inteligencia artificial? ¿Ya? Bueno, en este caso los modelos de interpolación más utilizados en SIG, me imagino quizás algunos que están relacionados con temas de minería principalmente, lo han escuchado, que es el IDW, el Kriging, Splin y el Splin con barrera,
Y existe otro, que es la interpolación que se llama de topo a raster, ¿ya? Que básicamente es eh, cuando yo convierto curvas de nivel a un raster, finalmente, y quizás en esto todos están familiarizados, todos alguna vez han convertido curvas de nivel a raster, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo el raster? En realidad le está poniendo valores intermedios de curva a curva. ¿Ya? Eso es interpolación. Eso es interpolación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy descubriendo o estoy dando valores a lugares donde no tengo una medición. Las mediciones las tengo en las curvas. Pero ¿qué pasa entre medio? Estoy dando un valor. Ahora, ahí viene la magia del software de decir, ok, interpolo linealmente y si tengo la curva 100 y la curva 200, voy tirando linealmente los píxeles de ese raster en 110, 120, 130, 140 hasta llegar al 200 o le doy alguna forma, ¿ya? Y eso es geoestadística, ¿ya? Una cosa es, obviamente, la interpolación que estamos haciendo, pero la geoestadística busca cómo ajusto una mejor forma, en este caso, que naturalmente responda a la mejor realidad posible, ¿ya? Bueno, estos tipos de interpoladores ofrecen diferentes enfoques para la estimación espacial y la elección del modelo de interpolación adecuado dependerá del tipo de datos, los objetos del análisis y las características del fenómeno estudiado. Entonces, eso es este equilibrio que debemos buscar como análisis. El primer método de interpolación, son, como les dije, son los que les mostré delante, pero para ir conociéndolo uno a uno, el primero que les vamos a mostrar corresponde a la interpolación por ponderación inversa a la distancia, ¿ya? Que se abrevia como IDW, ¿ya? Que viene de la sigla en inglés Inverse Distant Weight. Este método asigna pesos a los puntos de muestra en función de su proximidad a la ubicación desconocida. Los puntos más cercanos tienen más influencia en la estimación de los puntos más alejados. La estimación se realiza mediante la ponderación inversa de la distancia, donde los puntos más cercanos tienen un mayor peso. El IDW asume que los valores cercanos tienen una mayor similitud y por lo tanto son más representados de la ubicación desconocida. ¿Qué significa esto? Significa de que para armar esta forma esta hoja que yo les comentaba que va a tener una forma, yo siempre debo ver toda mi área de interés como un todo. ¿Qué significa esto? De que si yo tengo un punto acá, yo tengo vecinos y después tengo vecinos y vecinos y todo más lejano. Por lo tanto, también el último punto también me pudiese influir de alguna manera, porque a la hoja, por ejemplo, le voy dando un dato que va descendiendo, descendiendo y sigue descendiendo. Entonces, aunque yo me aleje mucho, necesito saber cuál es la forma de cómo naturalmente va descendiendo, hasta que en algún minuto también empieza a elevarse, ¿ya? Eh, pero esa lejanía también me influye, porque influye en la forma de la curva que se va a ir dando. Entonces, ¿qué hace el IW? Lo que hace es que realmente toma en cuenta todos los puntos que están tanto a mi alrededor como más lejanos y los más lejanos, etcétera. Pero lo que hace es que le pondera que los más cercanos tienen una mayor influencia sobre el punto que estoy buscando, ¿ya? Entonces, dicho eso, significa de que mientras más lejano, menor pondero en cómo le va a repercutir ya al dato que yo voy a finalmente interpolar, ¿ya? Ahora, estamos hablando quizás de un punto que vamos a interpolar, pero esto como es software, lo está haciendo cientos o miles o millones de veces, ¿ya? Entonces está evaluando cuál es el punto, cuál es el valor Z, en este caso el valor que yo debería dar a este punto, en función de todos mis vecinos y los vecinos de mis vecinos y los vecinos de mis vecinos, y a medida que me voy alejando, voy bajando esta ponderación, pero esta evaluación la hago cientos y miles de veces, ¿ya? Porque finalmente lo que voy a construir son muchos píxeles dentro de un raster, ¿ya? El otro modelo de interpolación, que es uno de los más conocidos, es el Kriging. De hecho, a su vez, después el Kriging tiene como varias subdivisiones, ¿ya? De hecho, uno de los que más se utiliza y el que el software siempre va a proponer es el llamado Kriging ordinario, que como que no, ¿cómo llamarlo? Como que no complejiza mucho el modelo, ¿ya? Sino que entiende muy bien de que tengo que armar una hoja de papel y a medida que voy tomando los valores de mis vecinos, después voy a buscar otro punto y veo sus vecinos, etcétera. Entonces es como es el más simple, ¿ya? Es un modelo estadístico que utiliza un modelo de variograma para estimar valores desconocidos. Analiza la estructura espacial de los datos y calcula una función de autocorrelación para determinar cómo se relacionan los valores en diferentes ubicaciones. El Kriging proporciona una estimación más precisa al considerar tanto la distancia como la estructura de correlación espacial de los datos. ¿Qué significa eso? Significa de que para el Kriging es muy importante dos cosas. Primero, lo que habla ahí del semivariograma que habíamos visto que este gráfico que busca cómo se distribuyen los datos, ¿ya? Pero acá desde el punto de vista de mis vecinos, ¿ya? Entonces acá yo digo,
En este caso voy a usar la interpolación Kriging, por lo tanto vamos a evaluar qué valor le deberíamos dar a este punto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es buscar, en este caso, todos eh, a mis vecinos, ¿ya? Y voy a ver qué tan lejos estoy de los valores, o cómo se distribuyen en este caso los valores de mis vecinos, y con eso yo voy a hacer una propuesta de, como dijéramos, no es un promedio, ¿ya? Pero más o menos lo que quiero lograr es que me quiero parecer a mis vecinos, ¿ya? Y el valor, voy a dar un valor alto, un valor muy bajo, va a ser en función de cómo fluctúan este valor Z de mis vecinos, ¿ya? Ahora, ¿qué es vecino y hasta dónde llego? ¿Ya? Y es ahí donde viene, obviamente, el aporte del analista que está por detrás, en poder definir, en este caso, cuál es el radio que necesito considerar de qué es un vecino. ¿Ya? Entonces, como les digo, quizás ustedes van a decir, entonces es difícil porque primero voy a poner quizás un radio pequeño, ¿ya? Por ejemplo, voy a considerar 500 metros a la redonda, pero después voy a probar con algo más grande, pero obviamente el modelo, si agrando mucho el radio de búsqueda, el modelo me va a quedar, no me va a quedar muy bueno. Eh, entonces, ¿cómo llego al equilibrio perfecto? Y volvemos a lo mismo del principio, ensayo y error, es así, ¿ya? Entonces necesitamos saber, por ejemplo, vamos a partir con una iteración 1, ¿cuánto me dio de error? Iteración 2, intento mejorar un poco más, disminuir el error, ok, listo, me voy acercando a lo que más o menos quiero, pero llega un punto en que voy a decir, ¿sabes qué? Estoy poniendo un radio muy grande, o me empezó otra vez a subir el error, por lo tanto me voy a quedar hasta acá, pero también tengo que ver como analista si el radio que estoy seleccionando también me hace sentido, porque recuerden de que el valor que le voy a dar a esto es en función de solamente de mis vecinos cercanos, pero eh, hasta, hasta, hasta qué tan lejano soy capaz de tolerar, ¿ya? Entonces, por eso aquí si bien es muy fácil, porque es el más simple de los interpoladores como para elegir cuál es el valor del punto, pero requiere seleccionar este radio y finalmente es puro y ensayo y error. Bueno, el otro es vecino natural. Esos mapitas que ustedes ven ahí, creo que lo habíamos visto en la clase anterior, que eran los Voronoi, o también conocidos como polígonos de Thyssen. Y acá ya nos fuimos a algo mucho más lineal, ¿ya? Es como, de hecho, me- cuando estamos en las disciplinas, por ejemplo, como de la agricultura, la meteorología, minería, obviamente, estos modelos lineales ya no se utilizan tanto, ¿ya? Pero de repente, quizás queremos hacer un modelo digital de terreno, que no necesitamos que sea como perfecto y todo natural. De repente yo lo único que necesito es linealmente incorporar los valores en este caso, desde una curva a la otra, ver cuáles son las diferencias entre ellas linealmente. Por lo tanto, también el polígono de Thyssen no es lo mismo, pero sería algo muy similar a cómo se comportan los TIN, ¿ya? Los Triangular Irregular Network, ya que básicamente es que toman muchos puntos de control o muchas curvas y empiezan linealmente a ver estas diferencias de altura, ¿ya? Em, Acá pasa lo mismo, pero desde el punto de vista no de diferencia de altura, sino que de distancia, ¿ya? Y eso es lo que busca el Voronoi Maps o los polígonos de Thyssen. Dice así, el vecino natural es un método que asigna el valor del punto de muestra más cercano a la ubicación desconocida. No considera la distancia a otros puntos de muestra ni realiza ningún cálculo adicional. Este método es simple, pero puede no capturar patrones más complejos o suavizar variaciones espaciales, ¿ya? Como les dije, no suaviza, porque es lineal. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? Es que básicamente yo tengo un punto acá, un punto que sería mi muestra, tengo la siguiente muestra acá, ¿ya? Y linealmente va a buscar la mitad. Y la mitad es esa, ¿ya? Y una vez que encuentra la mitad, genera la bisectriz. Listo, tengo la primera bisectriz. Después tengo este punto de acá, con el siguiente punto de muestra de acá. ¿Y cuál es el punto medio? Este de aquí. Por lo tanto, genero esta bisectriz, ¿ya? Entonces, en algún minuto estas bisectrices empiezan a chocar y finalmente lo que estoy haciendo no son hexágonos, no son panales de abeja, nada de eso, ¿ya? Sino que finalmente lo que estoy generando es que estoy generando ciertos polígonos que están dados por la cercanía. Por lo tanto, ¿qué significa eso? De que si yo tengo un punto acá donde está la estrella, significa que esta estrella, aunque hagamos todos los cálculos habidos y por haber, sin duda, siempre el más cercano, el punto de muestra más cercano, va a ser el punto del polígono de Thyssen al que pertenece la estrella, ¿ya? Entonces, si esta estrella está dentro de este polígono, sin duda, y no hay otra opción, ¿ya? Este es el punto más cercano. Aunque uno diga, oye, ¿y este que está más o menos cerca? No, el polígono de Voronoi está construye polígonos o sea, áreas de cercanía, ¿ya? Por lo tanto, significa de que a esta estrella el valor que le vamos a dar es el valor de
del que pertenece. Y entonces finalmente vamos construyendo polígonos, ¿ya? De igual valores, pero están dados por un tema totalmente lineal, ¿ya? Si a este componente, por ejemplo, le vamos agregando, eh, por ejemplo, una diferencia de altura lineal, ahí finalmente, y vamos a, estaríamos construyendo lo que hace un team, prácticamente, ¿ya? Siguiente, Spleen, ¿ya? Spleen, a mí me gusta usar, ¿ya? Porque funciona como un Kriging, pero también considera ciertas cosas es una buena mezcla. También considera ciertas cosas de un IW en el fondo para poder suavizar, ¿ya? Porque es como un Kriging pero más suavizado. Eso es lo bueno del spleen. Este método ajusta curvas suaves a los puntos de muestra, utiliza técnicas de ajuste de curvas como los spleen cúbicos para estimar valores en ubicaciones no muestradas. Los spleen se ajustan a los datos de manera que sean suaves y continuos, minimizando las discontinuidades entre los puntos de muestra. ¿Qué sucede? Obviamente esto va a depender también de qué es lo que queremos medir. Por ejemplo, si yo estoy tomando muestras, por ejemplo, de valores de porcentaje de minerales del suelo, ¿puedo tener una descontinuidad, entre comillas, como abrupta? Sí, la puedo tener, ¿ya? Porque puedo tener un cambio, entre comillas, abrupto de suelo, una quebrada, algo pasó geológicamente, y puedo tener un cambio en el suelo, ¿ya? Por lo tanto, un spleen no me serviría mucho para hacer análisis del punto de vista más minero, ¿ya? Pero si, por ejemplo, vamos a temas de temperatura, donde sabemos de que sí o sí existen unas diferencias suaves de temperatura, de que no voy a tener temas abruptos, ¿ya? O si los tuviera, igual el cambio va a ser quizás a menor escala o a mayor escala, pero voy a tener un cambio, pero igual va a ser gradual, ¿ya? Dependiendo del nivel de zoom que vaya mirando el dato. Y por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de tema, por ejemplo, como hablábamos de temperatura, de precipitaciones, de ciertos gases en la atmósfera, etcétera, obviamente va a depender de la iteración que hagamos, pero Spleen debería ser el mejor candidato para ser el mejor interpolador, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a interpolar siempre de manera suavizada y va a disminuir y va a minimizar la discontinuidad abrupta, ¿ya? Entonces, así es como funciona el Spleen. Luego tenemos el topo raster. Este modelo de interpolación convierte datos topográficos en un formato de raster donde cada celda de la cuadrícula representa un valor de elevación, ¿ya? Utiliza los puntos de muestra topográficos para generar una superficie continua y suavizada. La interpolación de topo a raster puede ser útil en aplicaciones que requieren precisas sobre la elevación, como el modelado de terreno, ¿ya? ¿Qué es lo que busca hacer el topo a raster? Básicamente es que yo puedo tener muchos puntos de control que van a ser mi altitud o incluso curvas de nivel. Y entre puntos o entre curvas de nivel necesito generar una continuidad de la topografía. Entonces, lo que nosotros haríamos comúnmente sería de que esta continuidad sea lineal, ¿ya? Pero acá lo que le agrega a este componente es que decir, oye, no lo hagamos tan fácil porque no todo se maneja linealmente, sino que acá lo que vamos a hacer es buscar una continuidad con una superficie continua y suavizada para darle una forma como más suavizada en este caso al terreno, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca este método de interpolación. Ahora, existe otro método de interpolación, ya que es el spleen, pero con barreras, ya que le vamos a agregar una variable, porque habíamos hablado que el spleen, por ejemplo, puede ser, obviamente dependiendo para qué, pero puede ser uno de los mejores candidatos para ser el más utilizado, pero agreguémosle una derivada más. El spleen con barrera, este método de interpolación, es similar al spleen convencional, pero permite la inclusión de barreras o restricciones espaciales. Las barreras pueden ser límites físicos o restricciones definidas por el usuario. La interpolación con spleen y barrera ajusta las curvas suaves a los puntos de muestra, teniendo en cuenta las restricciones, lo que puede resultar en una interpolación más realista en ciertos escenarios. Como por ejemplo, quizás, por ejemplo, si tomamos puntos de muestras, por ejemplo, eh, por ejemplo, estábamos hablando del caso que el spleen pudiera funcionar muy bien para modelar fenómenos que suceden en la atmósfera, ¿ya? Pero de repente, obviamente, si hacemos un análisis un poco más local, pudiésemos tener algunos cambios atmosféricos locales, por ejemplo, como les comentaba, que siempre cuando hay una olla hidrográfica va a generar algún tipo de cambio. Entonces, este puede ser la barrera, ¿ya? En este caso, una quebrada topográfica, topográficamente hablando, una quebrada donde voy a tener, en este caso, un curso de agua, una gran quebrada, etcétera, pudiese generar un microclima en una zona. Entonces, esa va a ser en este caso la barrera, eh, esta va a ser la barrera donde nosotros le podemos decir al spleen, oye, ojo con esta zona porque no va a ser tan suavizada, por lo tanto, en este sector vas a tener que como que flexibilizar un poquito o aceptar esta no naturalidad que se venía dando, ¿ya? Eh,
Entonces, si se fija, tenemos como varios sabores, ¿ya? Varios tipos de interpolación, y ahí lo primero que tenemos que decir, a ver, más o menos cuál es el que mejor podría funcionar con lo que yo quiero representar, eh, sin descartar de que otro pudiese funcionar mejor, ¿ya? Por lo tanto, quizás pudiésemos partir con el interpolador que a mí más me hace sentido, y luego empezamos a ajustar los valores, ¿ya? Que van a ser los valores de entrada, eh, porque finalmente quizás ustedes pueden elegir, ustedes van a tener una porción de datos, ¿ya? Y ustedes pueden decir, voy a considerar todos los datos o voy a excluir algunos que para mí podrían ser outliers, ¿ya? Que podrían ser como valores atípicos y los puedo sacar del análisis, ¿ya? Entonces, ¿hasta dónde saco? Esa es lo que ustedes tienen que buscar, el justo equilibrio en el software. Eh, y ustedes van a empezar también con un ensayo y error, pero también ustedes no pueden descartar, también probar con los otros métodos de interpolación, porque en una de esas quizás ustedes pueden decir, chuta, quizás me equivoqué, esto era mucho mejor representarlo, estaban probando con Splint, pero quizás con un Kriging funciona mejor, y no lo vamos a saber hasta que generemos el modelo y veamos su error, su nivel de error que lo va a mostrar el software. Ahora, si bien siempre le he hablado mucho del error, que es un valor que lo va a mostrar el software, siempre, y esto viene de la estadística pura, que es dividir los datos. Por ejemplo, yo digo, tengo varios puntos muestrales, que este va a ser mi universo de datos, pero yo siempre debo tomar una porción, sacarla del análisis y guardarla y no usarla para nada. ¿Y cuándo la voy a usar? Cuando ya el modelo esté listo. Esto se llama test, ¿ya? Entonces, voy a finalmente a dividir dos porciones de los datos, y ojo con esto porque esto es súper importante, porque esto tiene que ver con la validación del modelo, ¿ya? Yo tengo mi universo de datos, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a elegir quizás primero sacar algunos outliers, decir, estos datos no me cuadran, seguramente hay un error de muestreo, un error del sensor, algo pasó, los saco, pero primero los tengo que identificar, ¿ya? Y para eso vamos a usar ahí el semivariograma, la varianza, la covarianza, etcétera, etcétera, la desviación estándar, y ahí vamos a mirar todos esos datos para saber de que todo está en orden y decir, esta va a ser la porción de datos con que yo voy a trabajar. Pero luego voy a elegir un porcentaje de datos que podría ser, por ejemplo, 80% para entrenar el modelo y 20% para hacer un testeo final. Puede ser 80-20, 70-30, eso ya va a depender del criterio del analista y también de cuántos datos tengamos, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tengo muy pocos datos, un 80-20 no me va a funcionar, pero si tengo muchos datos, me puedo dar el lujo de usar un 80-20 hasta un 90-10, ¿ya? Va a depender de la cantidad de puntos que tengamos. Ahora, y esta es la parte importante, yo elijo, por ejemplo, 80% para entrenar mi modelo y trabajar con la geoestadística, y este otro 20% lo guardo y no lo voy a usar hasta que haya elegido el modelo o tenga listo el modelo y tomo mis datos de test, ¿ya? Tengo, acuérdense, 80% entrenamiento y 20% test. Y este 20% de test lo pongo sobre mi modelo y es como hacer la prueba de la blancura. Con eso veo si los valores que me está arrojando el modelo coinciden con valores reales que no usé para armar el modelo, porque si no habría un sesgo, y para ver si me coincide o no. Y con eso ahí yo hago la última validación porque va a ser el testeo final o alias la prueba de la blancura. ¿Ya? Es así como funciona y ojo con esos temas de que, porque siempre son como conceptos teóricos muy, eh, que vienen de buenas prácticas estadísticas y que acá también se tienen que aplicar, porque finalmente lo que está haciendo el software por detrás es aplicar estadísticas. ¿Ya? Bueno, dicho eso, ahora les voy a mostrar un video que explica muy bien el paso a paso. Lo bueno es que este tipo de paso a paso debemos saberlo muy bien como primero en la teoría, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá sí que es independiente el software, ¿ya? Por ejemplo, si yo entendí muy bien la teoría y cómo entendí muy bien como lo que debo decisiones que debo ir tomando como analista, esto lo puedo hacer perfectamente en ARMAP, en ArcGIS Pro, en alguna extensión por ejemplo, de GBC, que es otro software open source que existe y que tiene muchas herramientas para hacer este tipo de trabajo, y de seguro también deben existir como otras herramientas que se dedican solamente a esto, etcétera, pero al menos, por ejemplo, los paquetes, extensiones en este caso de ARMAP o ArcGIS Pro funcionan bastante bien. Y obviamente nosotros también como geopersonas, que no somos estadísticos, lo que también buscamos es que el software también sea muy amigable, ¿ya? Por lo tanto, acá van a ver de que cómo se ejecutan los pasos en el software de Esri, es bastante amigable. Si bien el software no te da la respuesta, no te dice si el modelo está bueno, o está bueno o está malo, no lo dice, te muestra los valores,
pero el analista tiene que ir tomando las decisiones, ¿ya? Voy a prepararles el video para volver a, denme un segundo para volver a proyectarles. Voy a poner la máxima resolución. Sí, estamos en 1800 dpi. Ahora, bueno, de seguro van a salir algunos comerciales ahí, así que mis disculpas, por favor. Y vamos a compartir pantalla con sonido, ¿ya? Compartir sonido. Y por favor, cuando parta el video, me avisan, porfa, si se escucha bien, que ojalá no se vea como... Voy a poner optimizar para clip de video, para que ojalá el zoom inteligentemente optimice y no se vea tan cortado, ¿ya? Pero ahí, porfa, me van confirmando que se va viendo bien. Y, oh, Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a este video tutorial de MasterGIS. En esta clase mostraremos los pasos a seguir para obtener un modelo de interpolación de calidad y confiable en ArcGIS. Realizar un buen modelo de interpolación no es tarea fácil como muchas personas suelen pensar. No se trata solo de usar las herramientas de interpolación y generar el modelo. Al contrario, este es un proceso que debe seguir varios pasos rigurosos y que debe ser cuidadosamente estudiado para que las predicciones se ajusten a la realidad. El procedimiento a seguir para realizar un buen modelo de interpolación incluye 4 pasos principales que describimos a continuación. El primer paso es realizar el análisis exploratorio de los datos. Mediante este análisis se determina cómo se distribuye nuestro conjunto de datos, las tendencias espaciales que siguen, los valores atípicos y la autocorrelación espacial que existe en nuestros datos. El segundo paso es realizar el muestreo aleatorio. Este muestreo permite dividir en 2 partes nuestro conjunto de datos. Una parte se utiliza para generar el modelo de interpolación y la otra parte nos servirá para validar los resultados del modelo que hayamos generado. El tercer paso es realizar el modelo de interpolación como tal, y para ello se pueden usar varios métodos con el fin de determinar cuál es el más apropiado para representar de la manera más viable nuestros datos. La selección del modelo de interpolación depende de la naturaleza de nuestros datos y de los resultados que arroje la interpolación al momento de realizarla. Y el cuarto y último paso es realizar el proceso de validación de los modelos de interpolación y determinar si el modelo es bueno y representa de manera fiable la realidad. Es decir, que debemos evaluar la calidad de nuestro modelo y si este no cumple con los estándares de calidad, volver a producir un nuevo modelo. Lo que haremos a continuación es mostrar cómo aplicar los pasos anteriores en ArcGIS. Para comenzar, abrimos nuestro ArcMap y añadimos la capa con la cual vamos a generar el modelo de interpolación. En este caso yo voy a trabajar con datos de temperatura del departamento de Boyacá en Colombia, los cuales están representados en los puntos azules que vemos acá. Las herramientas por medio de las cuales vamos a realizar los distintos pasos para la interpolación se encuentran en un grupo de herramientas que se llama Geostatistical Analyst. Para activar este grupo de herramientas nos paramos sobre la parte blanca con clic derecho y vamos a activar esta opción que dice Geostatistical Analyst. Como vemos, se ha agregado el grupo de herramientas de Geostatistical Analyst, pero aún no ha sido activada su extensión. Para activar la extensión vamos en Personalizar o Customize en inglés y después vamos a ir acá en Extensiones. Y vamos a activar la opción que dice Geostatistical Analyst. Y como vemos, se ha activado nuestro grupo de herramientas, dado que sus colores han cambiado. Recordemos que el primer paso que debemos hacer es el análisis exploratorio de los datos. Para ello debemos dirigirnos a Geostatistical Analyst, Explore Data, y acá encontramos las principales herramientas que nos van a permitir hacer el análisis exploratorio de los datos. La primera de ellas es el histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias lo que nos muestra es cómo están distribuidos nuestros datos en los distintos intervalos de temperatura que se encuentran en el eje X. Este histograma de frecuencias nos está mostrando también una tabla con distintos estadísticos que debemos tener en cuenta para hacer nuestros modelos de interpolación, como son la media, la mediana, el coeficiente de skewness y la kurtosis. Lo importante en un modelo de interpolación es que los datos sigan una distribución normal o se aproximen a ella. Así que los datos de kurtosis y de skewness nos van a ayudar a determinar esto. Si nuestros datos no se ajustan a una distribución normal, debemos hacer los ajustes en el modelo de interpolación para lograr mejores resultados. La siguiente herramienta de análisis exploratorio es el Normal Cuckooplot. En este Normal Cuckooplot también podemos ver si nuestros datos siguen una distribución normal. Y la idea es que nuestros datos, es decir, estos puntos morados que tenemos acá, se aproximen a esta recta en diagonal que sigue un modelo de distribución normal. Después tenemos otra herramienta que es muy importante, que son los mapas de Voronoi. Los mapas de Voronoi también nos ayudan a ver cómo están distribuidos nuestros datos. Acá en la distribución simple podemos ver cómo es la distribución de nuestros datos en 5 rangos o clases. También podemos cambiar el type media,
el cual nos va a ayudar a ver ciertas tendencias espaciales de los datos, y también podemos usar el clúster para ver los datos atípicos que estamos observando acá en colores grises. Esta es información que debemos tener en cuenta también en el momento de hacer el modelo de interpolación. Otra herramienta que nos sirve para hacer el análisis exploratorio de los datos y que es muy importante es esta de Trend Analysis o análisis de tendencias. Esta herramienta lo que nos muestra son las tendencias que siguen nuestros datos de este a oeste y de norte a sur. Por ejemplo, en este caso, si nosotros rotamos, estamos viendo en la línea verde que tenemos representada en el plano XZ la distribución de la temperatura cuando nos desplazamos desde el este hacia el oeste. Y también vemos en este plano YZ, en la línea azul, la tendencia que tiene la temperatura a medida que nos desplazamos del norte hacia el sur. Estas tendencias las tenemos que tener en cuenta al momento de realizar nuestro modelo de interpolación. Y la última herramienta que debemos tener en cuenta para hacer el análisis exploratorio de los datos es el semivariograma. El semivariograma lo que nos muestra es la autocorrelación espacial que existe en nuestros datos. Si nosotros seleccionamos estos puntos de acá, vamos a ver la relación o la autocorrelación que existe entre estos puntos y su distancia. Es decir, la autocorrelación que existe de los valores de estos datos y la distancia entre ellos. Y la base de la autocorrelación espacial es el principio geográfico de Tauler, que nos dice que los datos que se encuentran más cercanos son más similares entre sí que aquellos que se encuentran más alejados. Muy bien, usando estas herramientas entonces se puede hacer el primer paso, que es el análisis exploratorio de los datos. El segundo paso que debemos seguir, recordemos que es el muestreo aleatorio de los datos. Entonces, para realizar el muestreo aleatorio de los datos nos vamos a dirigir a Geostatistical Analyst y después vamos a abrir la herramienta que se llama Subset Features. Recordemos que esta herramienta nos va a ayudar a dividir nuestro conjunto de datos, es decir, todos estos puntos que tenemos acá, en dos muestras. Una muestra que se llama muestra de entrenamiento, con la cual vamos a realizar el modelo de interpolación, y otra muestra de test, por medio de la cual vamos a validar los resultados del modelo de interpolación. Para ello, entonces, vamos a insertar la capa con la cual vamos a hacer la interpolación. Después vamos a escoger una ruta de salida para nuestra muestra de entrenamiento. Posteriormente vamos a dar una ruta de salida para nuestra muestra de test. Y acá vamos a escoger el porcentaje de los datos que queremos que vaya a nuestra muestra de entrenamiento. En este caso vamos a escoger el 80% y acá abajo vamos a dejar en porcentaje. Y vamos a dar clic en aceptar. Como vemos, el resultado del muestreo aleatorio se ha generado. Y por tanto tenemos dos muestras, una de test y una de entrenamiento. Si nos damos cuenta, entonces la muestra de test la tenemos en triángulos negros, acá representada, y la muestra de entrenamiento, que es por medio de la cual vamos a generar el modelo de interpolación, está representado en los cuadrados verdes. Es importante aclarar que los resultados de esta herramienta siempre van a ser distintos al tratarse de un proceso de selección aleatorio de los datos. Si estos datos, por ejemplo de la muestra de entrenamiento, no nos generan un buen modelo de interpolación, debemos realizar de nuevo el proceso de muestreo aleatorio para poder obtener otras muestras de entrenamiento con las cuales generar un mejor modelo de interpolación. El tercer paso, recordemos que es realizar el modelo de interpolación como tal. Y este modelo de interpolación lo vamos a generar a partir de la muestra de entrenamiento que hemos generado por medio del muestreo aleatorio de los datos. Para ello nos dirigimos a Geostatistical Analyst, Geostatistical Wizard, y acá encontramos varios métodos de interpolación. Tenemos los métodos de interpolación determinísticos, los geoestadísticos y la interpolación con barreras. En este caso vamos a escoger el método Kriging, que es uno de los más usados, y acá en el dataset de entrada vamos a escoger la muestra de entrenamiento. Y en el data field o el campo con el cual vamos a trabajar es el campo valor, que es el valor de la temperatura en este caso. Vamos en Next y en este caso vamos a trabajar con el Kriging ordinario. Muy bien, antes de modificar los parámetros que tenemos en Kriging, vamos a ir hacia adelante. Vamos en Next, acá tenemos algunos de los parámetros que podemos modificar. Vamos en Next y acá tenemos otros parámetros que podemos modificar, y el fin de todas estas modificaciones es acá obtener una media del error que sea muy cercana a cero. Esto va a determinar que nuestro modelo de interpolación sea adecuado, tenga calidad y se acerque mucho a la realidad. Entonces los parámetros que nosotros podemos variar acá y en las otras secciones de esta herramienta nos van a servir principalmente para reducir este error medio, y algo más que tenemos que tener en cuenta también es este root mean square, que debe ser lo más bajo posible. Pero en general lo más importante es que la media del error sea muy cercana a cero. Y en este caso estamos viendo acá la media del error en menos 0,53. La media del error puede ser positiva o negativa, el signo no tiene influencia, lo que tiene influencia es que el valor se aproxime a cero. Así que antes de hacer algunas variaciones de estos parámetros, vamos a ir nuevamente a hacer el análisis de tendencias y ver qué podríamos modificar en esta herramienta para poder obtener un error medio más bajo. Para ello cerramos acá, vamos nuevamente a Geostatistical Analyst, vamos a Explore Data y abrimos este análisis de tendencias. Para Kriging es muy importante hacer este análisis de tendencias, ya vamos a ver por qué. Acá en el atributo voy a poner el valor, que es el valor de la temperatura. Lo importante acá es poder ver las tendencias que siguen nuestros datos. Acá voy a desactivar estos sticks y también voy a desactivar el Input Data Points, y vamos a ver entonces los datos que tenemos
en los distintos planos y las tendencias que siguen los mismos, ya que es muy importante para hacer las modificaciones en Kriging. Acá tenemos en el plano que vemos al fondo, es un plano XZ, donde X nos representa la longitud y Z los valores. Lo que vemos acá en esta línea de tendencia que está al fondo es la tendencia de la temperatura al desplazarnos del este hacia el oeste. Y acá lo que tenemos es que la temperatura a medida que nos desplazamos desde el este hacia el centro disminuye y vuelve a incrementar desplazándonos hacia el oeste. Y acá en el fondo tenemos un plano representado por el eje Y y el eje Z, donde tenemos que el eje Y son las latitudes y el eje Z son los valores de la variable. Y de igual manera que observábamos en el plano XZ, acá también tenemos un comportamiento de la temperatura en el cual, cuando nos desplazamos del norte a sur, tenemos una disminución de la temperatura hacia el centro que vuelve igual a incrementar cuando nos desplazamos hacia el sur. Algo que también tenemos que tener en cuenta es esas líneas de proyección que vemos acá, el orden del polinomio, que es el polinomio que nosotros debemos remover en Kriging y que nos va a ayudar a reducir la medida del error. En este caso están 2 y salen 2 por defecto, que es una parábola. Pero lo podemos convertir en una línea o lo podemos convertir también en un polinomio de orden 3. En este caso, como vemos, si nosotros desactivamos las líneas de tendencia, vemos que los datos un poco siguen más un tipo parabólico, ya que acá incrementan, disminuyen y vuelven a incrementar. Así que como vemos al activarlo, la mejor tendencia que representa estos datos va a ser la de orden 2. De igual manera sucede en el otro plano, donde cuando desactivamos las líneas de tendencia, vamos a ver que el mejor polinomio que se ajusta es el de orden 2, ya que nuestros datos están también disminuyendo e incrementando cuando nos desplazamos. Así que ese orden de tendencia lo vamos a tener en cuenta para Kriging. Volviendo entonces a Kriging, vamos a Geostatistical Analyst, Geostatistical Wizard, Kriging, vamos a escoger la muestra de entrenamiento, acá vamos a escoger el valor, vamos en Next, vamos a escoger el Kriging ordinario y acá donde dice Order of Trend Removal, vamos a escoger la de segundo orden porque ya vimos que es la mejor en el análisis de tendencia y esta es la tendencia que se va a remover para poder disminuir el error medio. Vamos en Next, Next, acá lo vamos a dejar por defecto, estos son parámetros que también podríamos variar para seguir reduciendo el error medio. Y acá entonces tenemos algo muy importante que es este círculo de búsqueda de los vecinos por los cuales se va a calcular o se van a hacer los cálculos de la interpolación de Kriging. Acá tenemos algo importante que es el sector type. El sector type puede ser por ejemplo de un solo sector o puede ser de 4 sectores así normales o 4 sectores también girados, rotados a 45 grados u 8 sectores. Esto lo que nos permite es hacer una búsqueda distinta de los vecinos por medio de los cuales se van a hacer los cálculos y nos ayuda a incorporar las tendencias que vimos de este a oeste y de norte a sur. Y en este caso tenemos acá entonces 4 sectores de búsqueda que nos están mostrando, por ejemplo acá la búsqueda que habría en este sector de noreste hacia suroeste o acá de sureste a noroeste. Dado que la tendencia que teníamos nosotros era de este a oeste y teníamos también una tendencia bien marcada de norte a sur, lo que vamos a hacer es poner estos 4 sectores con 45 grados. Vamos a ir en Next para ver si el error medio ha disminuido y vemos que el error medio ha disminuido. Antes era de menos 0,53 y ahora es 0,23, así que ha disminuido bastante con estos cambios que hemos hecho. Y es por esto que nosotros también debemos mirar las tendencias. Por ejemplo, ahora lo que yo puedo hacer es hacer que la tendencia de este a oeste sea más marcada. Puedo acá poner false y puedo cambiar los ejes, es decir que puedo volver esto una elipse y poder tener más radio de búsqueda de este a oeste. Para ello entonces voy a cambiar el eje mayor, lo voy a poner en 30.000 metros, estas son las unidades que tenemos acá del mapa, y acá lo voy a poner en 60.000 y ya me ha quedado una elipse que tiene un mayor énfasis de búsqueda de este a oeste. Vamos a ir en Next y efectivamente hemos logrado disminuir un poco más la medida del error a 0,21 en vez de 0,23. También puedo hacer un cambio acá del ángulo, de pronto tenemos un poco más de influencia cuando tenemos un ángulo distinto. Vemos cómo se ha rotado entonces mi figura, mi elipse. Vamos en Next y como vemos esa rotación del ángulo nos ha ayudado muchísimo a disminuir mucho más el error. Así que este es un error muy bueno, tenemos 0,099 y el error medio que teníamos al inicio es de 0,53. Así que con este modelo nos vamos a quedar y lo vamos a finalizar. Bien, ya hemos obtenido entonces nuestro modelo de interpolación con un mínimo de error. Ahora el siguiente paso es hacer el proceso de validación de este modelo por medio de la muestra de entrenamiento de test. Para ello vamos sobre el modelo de interpolación, con clic derecho vamos a ir a la herramienta Validation Prediction, la abrimos y acá vamos entonces en la capa de entrada, vamos a escoger el test, que es la otra muestra que hemos creado para la validación. El campo de validación va a ser el mismo, que es el valor, y acá le vamos a dar una ruta de salida, que yo lo voy a llamar validación, y vamos a aceptar. Muy bien, lo que se ha generado entonces es una capa de validación, que la vamos a subir acá para visualizarla mejor,
y son estos puntos que son los mismos o los correspondientes a la muestra de test. Y la diferencia, vamos a abrir su tabla de atributos, es que nos ha generado, aparte de los valores que ya tenía, nos ha generado unos valores predichos y varios tipos de error. En este caso nos vamos a fijar en el error y la media de este error. Para ver la media de este error vamos con clic derecho en estadísticas y vamos a ver cuál es la media. Acá tenemos la media y también esta media se está aproximando a 0. Y este es otro requisito que debemos tener para hacer la validación y la aprobación de nuestro modelo y ver si tiene calidad. Y es que esta media del error también sea muy cercana a 0, como en este caso. En el caso que a ustedes acá no les saliera un error medio, así de bajo y les saliera más alto, deben volver a probar a hacer toda la muestra de entrenamiento y la de test, es decir, el muestreo aleatorio, y volver a probar a hacer el modelo de interpolación cuantas veces sea necesario hasta que la media del error del modelo de interpolación y la media del error de la validación sean muy cercanas a 0. Este es el procedimiento entonces que debemos seguir para hacer un buen modelo de interpolación. Si tienen alguna duda acerca de este tema o quieren profundizar sobre el mismo, no duden en contactar el equipo de MasterGIS. Espero que les haya servido mucho este video tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya. Ese video es muy bueno, creo que es uno de los mejores que he encontrado de cómo seguir un buen tutorial fácil y sencillo para hacer un poquito de interpolación utilizando la geoestadística, porque aborda súper bien la primera fase de exploración de los datos, lo explicaba de manera para que sea algo más intuitiva, de siempre ir siguiendo cómo se mueven los datos. Por ejemplo, si veían ahí en la parte del plot de cómo movían el gráfico y cómo elegir la línea del mejor orden de grado que deberíamos elegir, si era segundo orden o tercer orden. La idea siempre es ir siguiendo un poco la forma de los datos, ¿ya? Y obviamente, como primer paso, primero conocer los aspectos más teóricos que vimos en la presentación, después algunos temas más prácticos que ustedes pueden seguir a raíz de este video. De hecho, en los PDF que ya les disponibilicé, está el link a ese video, para que si ustedes objetivamente pueden ir siguiendo algunos ejercicios si gustan. Pero obviamente después ya los pasos siguientes requieren obviamente mucho mayor grado de estudio, de experiencia, de casuística, etcétera, pero para modelos más sencillos como de datos a nivel atmosférico, con eso uno ya puede hacer algunos buenos modelos, ¿ya? Eso con respecto a la clase de hoy, a lo que nos convoca aquí geoestadística. No recuerdo, no alcancé a enviarle a la universidad o sea, no alcancé para que la subieran la prueba, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer, y también les puede beneficiar a ustedes un poco, es que tengan lo que queda de hoy, lo que queda del domingo para estudiar tranquilamente, de tal manera que la universidad lo pueda subir el lunes aproximadamente al mediodía, y tengan hasta el miércoles a las 23:59 para rendir la prueba de la unidad 2, ¿ya? Em, Así que ahí van a tener un poquito más tiempo, independiente tengamos clases entre medio, que si no me equivoco, el lunes, el miércoles y el jueves, si no me equivoco, hay que revisar la agenda. Creo que es Em, sábado, profesor. ¿Cómo? Perdón. Creo que en vez del jueves es el día sábado. No, 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 no termina el sábado, la última unidad, casi seguro. En el calendario me sale, bueno, eso después se puede ver, pues, profesor. No. Ya, voy a pedir que lo revisen, pero no, estoy casi seguro, sí, 90% seguro que es lunes, miércoles y jueves, casi seguro. Si no, ahí lo revisamos. O sea, pido a la universidad que lo rectifique. Pero bueno, independiente tengan clases en paralelo, la idea es que tengan ahí igual varios días para rendir la prueba sin problema, y también estos días para estudiar. Sobre los contenidos de la prueba va a ser teórico, ya, no se preocupen, eh, no van a, no van a necesitar ejecutar un modelo de geoestadístico, sino que como parte de la clase, de lo que se les quiere que ustedes sepan, es de qué se trata la geoestadística, qué cosas hay que considerar, para qué sirve, modelos de interpolación, obviamente, pero de ahí a llegar a ejecutarlo, si bien el video ahí les muestra para que ustedes al menos tengan un acercamiento, pero no es necesario que queden expertos en eso. Así que a nivel de prueba no se les va a exigir eso, ya va a ser siempre un aspecto más teórico. ¿Ya? ¿Dudas, consultas de hoy? ¿Nada? No, nada, profesor. Efectivamente, el día jueves, por si acaso, me equivoqué yo. Ya, ya, muy bien. Ya, señores, bueno, espero poder haber sintetizado bien lo que es geoestadística, porque en realidad da para muy largo. De hecho, como les dije, esto puede ser ramos completos. Pero al nivel de lo que nosotros usamos como profesores, cartógrafos,
con estos conocimientos uno se defiende bien ahí hablando con otros profesionales y después la ejecución, ahí podemos seguir algún tipo de tutorial, video como este y lo podemos hacer sin problema siempre y cuando sepamos todo lo que hay por detrás del punto de vista teórico y más concepto. ¿Ya? Y, señores, espero que tengan un buen fin de semana, que descansen y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias, Chao, profesor. profesor, muchas gracias. Chao, Gracias. profe, igualmente. Gracias, profe. Chao, chao.